Suscríbete a la Panterita. Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día. Muy bien, buen día para todos. El gusto de estar en contacto con el profesor Javier Valdecantos, director del CARDIS de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Profesor, un gusto. Bruno Ponte saluda. Estamos acá con Dani Chun, Federico Arias, Ariel Mareco, Fabio Martín, todos los compañeros. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Buen día, ¿cómo están? Un saludo para todos. Todo bien por acá, gracias. Bien, bien. Si puede acercar un poquito más el teléfono, elevar la voz. Cuéntenos, profesor, este lanzamiento que se hizo y estábamos, recién inclusive la compañera Mabel charlaba con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y bueno, todos estamos creo que entusiasmados con este proyecto que ya es una realidad y que va a servir para que muchos chicos de distintas categorías puedan entrenar, practicar y principalmente jugar en canchas adecuadas, algo de que uno se queja, debate, habla en nuestro país y lo habrá sentido muy de cerca durante el transcurrir del proyecto. Sí, yo esto se inicia cuando, a mí me tocó trabajar en la selección absoluta. Hacemos una evaluación de lo que estaba pasando. A mí me llevó mucho tiempo, particularmente me reuní con todos los, a pesar de que yo tengo muchísimos años en esto, no conocía realmente bien lo que estaba pasando y por qué, como yo digo, por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces ahí me junté con directores técnicos, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, con todas las partes que componen el fútbol paraguayo, sea de primera división, de formativas, en todos los niveles, y bueno, todos coincidían en que me pedían exactamente dos cosas. Una, infraestructura. Entrenaban en muy malas condiciones, o entrenaban en una plaza, o entrenaban en una cancha para 100 pibes, en condiciones que no son normales. Y dos, me pedían capacitación y formación de entrenadores, que era que quien entrenaba el papá de un chico, entrenaba el pintor a la mañana, a la tarde iba y dirigía una categoría. Había un montón de cosas que estaban ahí dando vueltas. Después de haber hecho toda, esa encuesta, que me pongo a escribir un proyecto y se lo presento al presidente y dijimos vamos con esto. Esto... ¿Me escucharon? Sí, atentamente. Esto, ¿en qué cree usted va y en cuánto tiempo va a redundar en nuestro fútbol positivamente? En cuánto tiempo no sé, porque estamos hablando de formación. Vos viste, a un chico no lo formás. A los 13 años ya no lo hacés jugador profesional. O sea, hay que respetar. Este es un proceso, como decíamos ayer en la presentación, que nosotros armamos manuales y una metodología en la cual estamos diciendo a cada uno de los entrenadores del club: vos, con chicos de 13 años, tenés que hacer en preparación física esto, ejercicios técnico-tácticos esto, en 14 esto, en 15 esto, en 16... O sea, en cada una de las 6 categorías, de 13 a 19 años, todos los entrenadores van a tener un manual en el cual se les va a orientar y se les va a decir qué hacer en cada una de las edades evolutivas de los chicos. Entonces, decir en cuánto vamos a ver el resultado no se puede aseverar, pero creo que va a haber un antes y un después de esta decisión, porque te vuelvo a decir, ya solo con la infraestructura que le vamos a dar, acá cada uno de los clubes que vengan a este centro van a recibir canchas, pelotas, gimnasio,
con hitos, vallitas, materiales. O sea, ya solo con eso vos vas a mejorar, porque vas a entrenar en mejores condiciones. Hay chicos que en su vida fueron a un gimnasio. Bueno, hoy van a ir 5 veces por semana. ¿Entendés? Esto va a estar habilitado para todos los clubes de la primera división, de la intermedia, de ascenso, o van a ir haciendo de manera escalonada. No, este es un proyecto que va dirigido hoy a los 12 clubes de primera división de honor, nada más. Si esto, en cuanto nosotros lo pongamos en funcionamiento, cuando lo pongamos y la rueda empiece a girar, la idea es ir ampliándolo para todos, ¿entendés? Pero en un primer momento nosotros tenemos lugar para los 12 clubes de primera división. Todo este proyecto, profe, se basa en 7 ejes. Uno, por ejemplo, apenas se cumple aquí en los clubes, como usted estaba comentando, el tema de la infraestructura. Después vienen los otros 6, en donde vamos a encontrar un desarrollo más integral para el futbolista en todos los sentidos. Sí, exactamente. O sea, ellos van a tener, bueno, toda esta infraestructura que hablamos, toda una metodología de que se les va a orientar a los entrenadores en qué deben hacer, porque yo creo, y lo distinto que va a tener esto es que generalmente vos le entregas una cancha, pelotas y te corres. No, acá le vamos a entregar cancha, pelota, y le vamos a dar una batería de ejercicios que pueden hacer con eso. Le vamos a entregar un gimnasio y le vamos a decir, bueno, con este material vos podés entrenar esto, tantas repeticiones, tantas series. O sea, los vamos a orientar, no los vamos a dejar. Por eso el proyecto Cardiff es un proyecto, como te digo, que no solo es ladrillo que le vamos a dar un contenido. En cuanto al departamento médico, bueno, la obligatoriedad de tener médico todos los días, que generalmente no se hacía, la obligatoriedad de tener el kinesiólogo todos los días, nutricionista, psicólogo. O sea, hay un montón de aristas que los clubes se tienen que comprometer para venir a este lugar. Y eso, como te digo, nos va a dar un salto de calidad que en el tiempo, lo que hoy es difícil. Hoy muchos se enojan porque yo les digo, si no vienen con el médico no se entrena, pero ellos tienen que entender que tenemos que cuidar la salud de los chicos. Hoy un chico se te puede morir en un entrenamiento y no pueden entrenar si no hay médico, ¿entendés? Entonces, todas estas cosas que queremos corregir están incluidas en este proyecto. Profesor, ¿y cómo percibió el grado de los clubes en cuanto a compromiso para llevar a sus inferiores allí, a ese predio, a ese complejo de alto rendimiento? Y yo creo que la verdad la mayoría lo recibieron muy bien, porque todos no estaban en buenas condiciones entrenando día a día. Entonces se les está entregando un lugar con todas las comodidades que hoy no tienen. Entonces te imaginas, cuando nosotros ya lo fuimos trayendo a los clubes para que vean el lugar, para que vean lo que les corresponde a cada uno. Trajimos los chicos para hacer prácticas, y cuando vienen los entrenadores, cuando ven lo que se les va a entregar, cuando ven los materiales que van a tener los chicos, cuando ven todos los espacios que van a tener, imagina que se vuelven locos todo el mundo. O sea, la recepción es excelente de parte de todos. Claro, perdón Ariel, no sé si yo no escuché o no me pudo responder, profesor. El tiempo no está establecido, y entendemos porque se trata de jóvenes, ¿verdad? Y uno nunca sabe, porque hay un joven que te puede madurar futbolísticamente a los 19, uno a los 18, otro a los 22, a los 23, hay casos de jugadores inclusive más adultos. Pero lo otro es, ¿en qué va a redundar? Por ejemplo, digo, técnicamente vamos a tener jugadores diferentes, vamos a tener jugadores físicamente de otra magnitud, o sea, vamos a estar un poco más a la altura de las exigencias que hoy tiene el fútbol moderno. 100%.
es lo que yo te decía antes. Vos pensás que un chico que entra a este lugar con 13 años y después de 6 años sale habiendo ido al gimnasio 5 veces por semana. Hoy un chico llega a primera división con unos déficits notables de fuerza, porque no, en sus divisiones formativas nunca tuvo la posibilidad de ir a un gimnasio. Si el papá le podía pagar algo, iría en contraturno a algún lugar privado. Hoy ese chico de 13 años se va a comer 6 años, por ejemplo, hablando de preparación física, de gimnasio 5 veces por semana, porque los clubes van a tener su gimnasio 5 veces por semana. Va a haber hecho trabajos técnico-tácticos en una cancha en perfectas condiciones, 60 pelotas para cada club se les va a dar el lunes cuando vengan, Crito, Vallita, o sea, así durante 6 años. ¿Vos no pensás que el producto final va a ser mucho mejor, que el jugador nuestro va a llegar a primera división mucho mejor preparado de lo que está llegando hoy? Yo estoy convencido de eso. Creo que sí, dándole estos elementos. Estamos hablando, profesor, perdón Ariel, de 10 canchas. Sí. Y acá quiero hacer una disección, si me permite. De las 10 canchas, ¿todas son sintéticas o las 10 canchas hay un mix ahí? ¿Es de campo de fútbol, de césped natural o todas son sintéticas? No, son todas sintéticas. Todas son sintéticas. Okay. Porque vos tenés que pensar el uso que se les va a dar. Todos los días van a entrar, ¿viste? La idea es, ellos van a venir, las 6 categorías van a venir divididas. 3 a la mañana y 3 a la tarde, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, son 1000 chicos a la mañana y 1000 chicos a la tarde. Si vos haces una cancha de pasto natural, en una semana la tenés destrozada. Entonces, o sea, 2000 chicos al día estarían en el Cardiff. Sí, señor. Si vos multiplicás, más o menos, son 3 categorías, 33 chicos, casi son 190 chicos. Por 10 clubes, multiplicás, tenés 1900 chicos. 20 vestuarios, 5 gimnasios, 18 plazas técnicas, 10 salas médicas. 18 plazas técnicas, ¿a qué se refiere sobre plazas técnicas? 18 plazas técnicas son espacios que para mí van a ser el salto de calidad que va a tener este lugar, porque más allá de la cancha, el gimnasio, los materiales, hicimos un espacio donde, por ejemplo, van a encontrar 4 frontones, donde el chico le va a pegar a la pelota, ¿viste? Todo lo que hacíamos cuando éramos chiquitos, que le pegábamos a la pared. Los famosos, ¿viste? Paredones. Los famosos paredones. Bueno, sí. Esos paredones están todos escritos, ¿viste? Con números, con colores, para que vos le digas, bueno, pegale al rojo 70, al verde, o sea, para que tengan precisión, para trabajar todos los perfiles, todas las partes del pie, borde interno, borde externo, empeine. Vos fijate la cantidad de veces que van a pasar en el año por todos esos paredones. Después tenemos hicimos canchas con rebotadores, ¿viste? Los rebotadores de abajo, sí, para que la pelota, eso fútbol rápido, para que la pelota no salga nunca, para que tiren paredes como tirábamos cuando éramos chicos ahí en la calle, que tiramos paredes contra el cordón. Bueno, claro, eso le da una riqueza técnica. Perdón, profe, que le interrumpa, porque esto nos apasiona mucho. Es un tema de debate que este debe ser si no es el único programa, uno de los pocos programas que habló siempre de este tema de los paredones, de las condiciones de las canchas, de que los chicos tienen que tener los elementos necesarios para crecer, porque si no nuestro fútbol siempre se iba a estancar, nuestro fútbol iba a estar sufriendo lo que ya estamos viendo hoy. No nos vamos a los mundiales. Me parece que este es el proyecto concretado más importante de los últimos años, porque estábamos tan confundidos y decía yo, planteaba que salgan los profesionales al extranjero a conocer
cómo se hace, cómo se trabaja, en qué infraestructura, en qué momento, a qué hora, un manual. Hablábamos de que inclusive los chicos tienen que tener una preparación integral. Hablábamos de el tema de lo técnico, que todos crecieron. La mayoría de los clubes tienen ya estos complejos que hoy la APF le va a brindar a los otros clubes, porque Cerro, Libertad y Olimpia son los que están en condiciones o tienen este tipo de infraestructura. Hablábamos de una situación clave, que es quién le enseñaba a los chicos, porque el problema acá no solamente era de infraestructura, no solamente era de buenos campos de fútbol, sino que el problema es, decíamos, y lo digo a título personal porque yo insistí mucho con esto hace años, que yo sostenía y sigo sosteniendo que el grave problema que tiene el fútbol paraguayo es que el técnico que enseña, no sabemos qué preparación tiene o no sabemos si realmente tiene las condiciones. O sea, si de ahí se parte mal, que el que te está enseñando no tiene las condiciones de ser un docente, un verdadero ingeniero, un preparador de jugadores, entonces es muy complicado, porque no se estaba entendiendo que las divisiones formativas, como su nombre dice, es formar y no entrar solamente a jugar partidos, a exigirles resultados, sino que formen a los jugadores que después llegan a la primera división ya con las condiciones y con el conocimiento como para que un profesional de primera división venga y les pueda decir, hoy vamos a jugar de esta manera tácticamente, o esto vamos a hacer, y que ellos ya lo entiendan, porque eso pasa en Europa. Por eso es que nos cuesta a nosotros, los del fútbol paraguayo, insertarnos, acostumbrarnos al fútbol europeo, donde te encontrás con técnicos que te dicen cosas que se suponen que ya un jugador de primera división lo tiene que manejar al dedillo. Entonces el problema era el quién está enfrente, quién está ejerciendo en ese momento la docencia del fútbol, y que lastimosamente estábamos teniendo un problema gravísimo de no tener los profesionales adecuados para enseñar. Y la raíz es, si el que no te puede enseñar bien, ¿cómo vas a llegar a ser un jugador de élite? Es 100% lo que vos estás diciendo. O sea, y como empezamos esta charla, y que era lo que ellos nos reclamaban. Y infraestructura, o sea, mejores lugares, mejores condiciones, y después capacitación y formación de entrenadores, porque ustedes lo saben mejor que yo, el que se paraba delante de los chicos y el que formaba a nuestros chicos no estaba preparado, porque no había estudiado, no se había capacitado, no había tenido las posibilidades, y bueno, lo hacía de buena voluntad, pero bueno, así de buena voluntad lo hacía mal, ¿entendés? Claro. Entonces, este proyecto, el acento está puesto en eso, ¿entendés? Y hasta ahora hicimos todo lo que es infraestructura. Ahora vamos por la capacitación y formación de entrenadores, porque esa es la clave está ahí, la gente que forma a nuestros chicos. ¿Cuántos profesionales la APF pondrá a disposición en ese complejo? Y le pregunto, profesor, si esos profesionales, si va a haber, entiéndase, PF o DT, van a colaborar también en campo con los clubes, porque entiendo que hay clubes que, por ejemplo, en una categoría solo tiene un entrenador y con muchas herramientas, pero con solo un entrenador, un PF trabajando con 25 o 30 chicos, me parece que no va a alcanzar tampoco. No. Este proyecto también tiene normativas que fueron firmadas el año pasado por todos los clubes, en el cual, por ejemplo, para venir a este lugar vos tenés que tener un técnico por categoría, estoy hablando, uno por categoría, un ayudante técnico cada 2 categorías, un PF, un preparador físico por categoría.
O sea, todo eso está establecido, ya fue firmado, y para venir a este lugar esas condiciones tienen que estar aceptadas. No había médico en los entrenamientos, ahora tiene que haber médico 5 días supervisando los entrenamientos. Lo mismo el kinesiólogo, la nutricionista tiene que ir 2 veces por semana en la semana y al día del partido. El psicólogo tiene que ir 2 veces por semana y el día del partido. O sea, todo eso se reglamentó. Entonces, es un cambio gigante en nuestro fútbol. Antes jugaba sin acto médico, iniciaba el campeonato y no se presentaban los actos médicos de los chicos. El año pasado ya arrancamos y este año se mejoró. Si vos no presentás el acto médico no podés competir, no puede empezar a jugar el chico, que era una aberración. Le incorporamos este año el tema del certificado escolar. El chico que no va a la escuela no puede venir a entrenar al Cardiff. O sea, estamos cambiando, como yo digo, la historia, ¿entendés? Y la otra pregunta todo, integral. Es muy integral esto. Sí. Y la otra pregunta, profesor, ¿usted hasta cuándo se queda como proyectista, como profesional que lleva a cabo este proyecto adelante? Le pregunto, porque si el día de mañana agarra Guillermo Barros Esqueloto un equipo, ¿qué pasaría? No, yo ya me retiré de la preparación física, no quiero más, ya lo hice 30 años, la verdad te digo, y bueno, ya cuando empecé a hacer este proyecto y cuando empecé a escribirlo, me entusiasmé tanto, realmente, que bueno, en diciembre de este año hablé con Guillermo y le dije que bueno, que la verdad no quería trabajar más de profe, y que me retiraba de la preparación física, que me quería dedicar a este proyecto Cardiff. Así que nada, me entendió, lo tomó súper bien, que me había ganado el derecho a elegir después de tantos años qué hacer, y nada, no voy a ser más profe y me dedico exclusivamente a dirigir este centro. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la capacitación de los entrenadores de las formativas, ¿cómo sería? ¿Vendría gente de afuera, gente de acá? Esa es la idea. También le vamos a exigir a los entrenadores cantidad de horas de capacitación, de tomar cursos, que nosotros vamos a traer gente a darlo para poder dirigir en el 2025 cada uno de esos directores técnicos, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, van a tener que sumar determinada cantidad de horas de perfeccionamiento para que puedan recibir, digamos, el carnet para el año siguiente, ¿entendés? Sí. Espectacular. O sea, está contemplado todo, digamos, está contemplado todo. Qué impresionante. Dani, Federico, tema que siempre lo venimos debatiendo. Qué desafío ese último, ¿no? Porque acá, pues, desde el conductor hasta todos quieren el carnet ahí rápido nomás. Y ustedes van a implementar, van a hacer algo que le dé obligatoriedad a eso, Javier. Sí, está todo esto que yo te digo, está todo reglamentado. No sabes lo que me cuesta, tengo que reconocer, y los enemigos que me estoy haciendo, pero bueno, yo creo que es en beneficio de todos. Hoy se enojan porque les digo, si no está el médico no se puede entrenar, si no me traes el certificado de estudio no te dejo entrar, o sea, ahí si no cumplís determinada cantidad de capacitaciones no te doy el pase para el año que viene. Pero bueno, hoy cuesta y todos se enojan, pero viste, es como todo, después se van acostumbrando y ya no les duele tanto, viste, pero bueno, al principio todo es difícil. En promedio, ¿cuántas horas de capacitación va a necesitar un técnico? Y el año pasado hacíamos cursos todos los meses, la obligatoriedad de hacer cursos todos los meses, ¿entendés? Sí. Y este año va a ser lo mismo, porque el centro lo que tiene es que el Cardiff, la APF, pone entrenadores. Esos entrenadores tienen que tener reuniones semanales con los entrenadores de los clubes, en la cual, bueno, cómo fue la planificación de esta semana, qué hicieron, qué no hicieron, cómo fue la relación con los chicos. O sea, estamos constantemente arriba de ellos, vamos a estar, ¿entendés? Después, otra cosa que hicimos acá, habilitamos 3 aulas. Hay 3 aulas con pupitres, no le puse cita, le puse 30 pupitres, para que una división cuando termina de entrenar, sí,
la psicóloga, por ejemplo, quiere hacer una reunión con los 30 chicos de Sol de América, la sub-14, los lleva a ese lugar y le da una charla, les hace un cuestionario, les hace una evaluación, lo que sea, ¿entendés? Hay 3 aulas dedicadas a todo eso. Está genial, yo te digo, yo hablo y me entusiasmo porque la verdad, y estoy convencido que en el tiempo vamos a tener un crecimiento buenísimo, buenísimo. Javier, ¿habrá obligatoriedad? Porque como que hay algunos clubes que entienden que ellos ya tienen la infraestructura de utilizar este proyecto. Por eso mencionabas el tema de los 10 equipos, o ¿esto es optativo? Sí, no, bueno, Olimpia, Cerro y Libertad, Olimpia y Cerro seguro no van a venir, tienen sus predios. Claro. Libertad, bueno, estamos hablando con ellos, pero por ejemplo la gente de Olimpia, yo estuve el otro día hablando con Luis Monzón cuando hicimos la recorrida por acá, y nada, Luis Monzón quedó súper entusiasmado y me dijo, me parece, profe, que el año que viene no venimos para acá. Pero es optativo y por lo menos Olimpia y Cerro ¿Es obligatorio dijeron... o no? Creo que él habló de que firmaron los clubes un documento previamente, Dani. Sí, pero o sea, por eso le hacía la consulta y dijo, por eso Luis le dijo, capaz el año que viene después de ver, venimos acá. Pero ¿es optativo o es obligatorio? No, fue optativo, digamos. Cerro me dice, yo tengo unas instalaciones buenísimas, profe, me quedo en mi casa. Bueno, nosotros lo que los apoyamos es con capacitaciones, las mismas capacitaciones que damos acá, los invitamos a la gente de Cerro, Olimpia y Libertad, vienen todos los profes y vienen todos los técnicos. Pero es obligatorio para los para que... todos. O sea, es obligatorio para... no para Olimpia, Libertad y Cerro, porque ya tienen esos predios, ¿verdad? No. Tienen esa infraestructura, pero sí sería obligatorio para... El que va a usufructuar. Para el resto de los clubes, porque acá pues la idea es igualar justamente para que los jugadores que no son de Olimpia, Cerro y Libertad tengan las mismas condiciones y bases para trabajar en las inferiores, ¿verdad, profesor? Exactamente. O sea, no es obligatorio, digamos, para ellos, porque tienen en cuanto a la infraestructura, pero por ejemplo, antes entrenaban las 6 categorías en un mismo horario y nosotros dividimos en 3 a la mañana y 3 a la tarde para que vayan en contraturno al colegio. Esos clubes que no vienen también tienen que dividir. Esos clubes que no vienen también tienen que tener obligatoriamente médico. Esos clubes que no vienen tienen que cumplir las mismas normativas. La única que no cumplen es que no vienen acá. Nosotros, nuestros entrenadores, nuestros psicólogos, nuestros nutricionistas visitan a Cerro, visitan a Olimpia a ver cómo están trabajando, ¿entendés? O sea, no vienen acá, pero nosotros vamos a la casa de ellos. El trabajo, profe, de los psicólogos va a ser, van a hacer un seguimiento individual de cada futbolista, de cada chico, porque sabemos que hay muchos que vienen de entornos muy adversos, difíciles, y que el fútbol es un escaparate. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto? Bueno, estamos trabajando. Nosotros, a ver, para que se entienda, nosotros lo que vamos a trabajar es sobre los entrenadores, que son los que ellos van a seguir entrenando acá en este lugar con sus preparadores físicos, con sus entrenadores, con su psicólogo, con su nutricionista. Los nuestros van a capacitar, van a reunirse con los entrenadores de los clubes, que son los que van a seguir trabajando. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, el día a día lo van a tener ellos. Nosotros lo que vamos a estar supervisando a que esos recursos humanos hagan las cosas bien. Profesor, un placer de charlar, muchos éxitos y bueno, que este proyecto que ya reiteramos es una realidad. Cardiff abrió sus puertas oficialmente con toda esta infraestructura que estamos hablando, todo este proyecto integral que no solamente contempla propiamente los estadios, que ojalá ya se traduzca en pocos años en que veamos a estos jugadores que producto del Cardiff
nos den satisfacciones. Muchísimas gracias, profesor, un fuerte abrazo y felicitaciones por lo que hicieron. Gracias por llamar y les pido que nos apoyen. Ustedes desde su lado pueden ayudarnos mucho a fortalecer todo este mensaje que va a redundar en, como yo digo, el producto final. El jugador que llegue a primera división va a llegar mucho mejor preparado. Les mando un abrazo y que tengan buen día. Un abrazo hasta cada momento. Ahí está el profesor Javier Valdecantos, fue el encargado, el proyectista, director del Cardiff de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Fabio, para el que está escuchando allá en Huañandú, por decirte, te pongo un nombre. ¿Dónde queda el Cardiff? El Cardiff está en lo que sería la zona de donde está el Comité Olímpico. Esa zona conocida donde tenés todo... Está la sede de la APF, ¿verdad? Sí, no, claro, la sede de la APF, pero viste que mucha gente todavía no se Pero para acostumbra a ser práctico, decime así, viste que el paraguayo necesita cerca de, en la esquina de... Pasando el Ñuguazú, vendría Sí, a ser. Ñuguazú. sí, Yo pasando creo el que Ñuguazú. esa es la referencia. detrás Sí. de Ñuguazú, prácticamente si vos vas por... Sería si vos agarras el túnel, Semiey puede ser el túnel Sí, que sí, y Semiey, te no. lleva hacia la Confederación Sudamericana No, de Fútbol, la el- nueva ruta que va en paralelo a Ñuguazú. Y allí al costado Claro, izquierdo, claro. Lo que pasa es que vos te botánico. podés bajar, porque yo me fui a los conciertos la otra vez, no conocía, y no es tan difícil como parecía llegar. Vos te bajás en Ñuguazú y cruzar el puente famoso ese Al de los millones de dólares. ya, Y exacto. bueno, y ahí ya estás en la otra ruta, y ahí entras directamente y está el Parque Olímpico, y atrás están esta obra que fue, que uno la ve de arriba, es muy imponente, ¿eh? Vi Es la linda, foto. linda, linda. Porque Ah. antes esa zona se conocía solamente porque está solamente el Comité Olímpico y las pistas de karting. El llamado marchódromo, claro. Sí, la la pista pista de de karting karting está todavía intacta, mucha Claro. actividad. Está el Se Comité aprovechó el Olímpico, espacio que hay ahí para todo está eso. el polideportivo, están las canchas que se usaron en Odesur. Guaraní tiene su complejo también ahí exacto. al lado. Y más allá entonces, pero todo se puede hacer a pie tranquilamente. Bien, pero bien, no hay bien. pero no hay buses que pasen ahí enfrente. Bueno, sí. eso Claro, me el estaban 30 diciendo, hasta la línea 30 es la Conmebol. que llega a esa zona. No, hay que patear, ¿cómo se dice? Hay que los O chicos sea, el tienen- famoso 30 aeropuertos, pero después vos tenés que caminar. Claro, no hay ni un solo bus que te baje, por ejemplo, frente a la APF. No, o frente pero vos cruzar el puente y caminar es un predio totalmente caminable, o sea... Eso es sí, como que vos entras a eso- un club y caminar 10 cuadras para llegar al... No es que tenés que caminar en la nada. Está todo bien, los caminos están todos bien dirigidos. Así es el tema. Igual es un poco lo que charlamos aquella vez. No es un lugar donde vos vas a poder ir por tus medios. Se supone que vos vas a tu club y tu club que no tiene la infraestructura va a tener que llevar el bus con los 20, 30 chicos para ingresar a ese predio que lógicamente tiene la financiación de FIFA, Conmebol, APF, Secretaría Nacional de Deporte, Comité Olímpico, para esto que es una de las patas de la famosa mesa, infraestructura. Después está la otra, la que también se desarrolló durante la entrevista, que es el tema de la capacitación. Y lo que marcábamos, o sea, esto cuando uno le preguntaba el tema del tiempo, o sea, no hay tiempo, pero si todo sale bien, es algo que debería tener sus frutos dentro de 5, 6, 7, 8 años. Vos sabés que yo estimé, Dani, y ahora que te escucho, yo pensé en 5 años. 5 rápido. Yo ponía, yo ponía un mínimo de 5 años. Yo creo que en 5 años ya tenemos que ver que el testimonio sea el chico de, por decirte, del club tal, que te diga, yo cuando vos le preguntes, debutás en primera y dónde vos entrenás y te diga en el Cardiff, que sea producto del Cardiff. Yo le pongo 5 años. Es que por eso te decía, si es rápido. O es muy rápido 5 años. No, para mí es rápido. Para mí, o sea, lo más O rápido. sea, acá entonces tendría que ser, si vamos a hacer un proyecto de mediano y largo plazo, tendrían que ser 10 años. Claro, o sea, es que 10 años ya con resultados es que vos pones un avanzados, piso, ¿verdad? vos pones un piso y decís, bueno, después de 5 ya tiene que verse Un poco más. el fruto. ¿Por qué yo agarro lo de 5? Y por eso aquella vez te decía, porque 5 suele ser, bueno, es aplicable a Paraguay con el tema de cuánto dura un mandato en la política, ¿verdad? Y por eso nadie quiere invertir en este tipo de cosas, porque dentro
4, de 5, va a ser otro el presidente que va a estar cortando el tema de la cinta, porque es sub-13. Y en 5 años, ese chico que empezó en la sub-13 ya va a tener 18 años, que en la vorágine del fútbol moderno ya tiene que estar mostrándose. Por eso Valdecantos, que es un capo en materia de lo físico, nos colocaba un ejemplo muy práctico. No te digo el jugador diferente, ya en el prototipo del jugador que sale. Porque el tipo dice, espera, si hay alguien que a los 13 entró y a los 18, si viene a entrenar toda la semana, multiplicás por 5 años, en comparación a cuánto puede entrenar ese chico que es un talentoso, pero que vos ves que físicamente no está desarrollado, y nosotros le vemos a los 17, 18 años, vos le preguntáis a los 13, vos qué hacía, y yo comía mi empanada, yo después si podía, el profe me dejaba utilizar el tema de las barras, entonces ya visualmente ya te va a salir diferente. Cuando vos les preguntaba el tema de la técnica, yo me acuerdo que hace 10, 15 años fue furor en Alemania, ese tema de que cuando te salía la pelotita, una especie de octogonal o hexagonal, y vos tenías que acertar. Bueno, sin llegar a esa tecnología, es como que el profe ahí de la APF... ¿Cuántas veces hablamos de esto, Dani? Esto sí. Federico, vos te sumaste a nosotros en el 2016. Sí. ¿Verdad? Y desde esa época, inclusive antes con Dani, hablábamos de esta situación de que, por ejemplo, el jugador no sabe perfilarse, no tiene pegada, no sabe tocar de primera. Esto tiene que aprender ahora en el campo de fútbol, ahí, sí, en un buen campo de fútbol. Y hoy hace 8 días que campo hablábamos de del fútbol tema... y trabajando con fundamento y con paciencia, ¿verdad? Porque está por el tema de las canchas para 4 divisiones y que después ya oscurece y apurar. Hay un montón de carencias que ahora, si los clubes que no son Cerro, Olimpia, Libertad, que por un montón de cosas trabajan más en serio, porque no quiero ser tampoco injusto con los otros, ¿verdad? Capaz que no tienen lo que tienen Olimpia, Cerro y Libertad. Pero si los clubes no se toman en serio, tampoco. Acá hay que obligarles. Acá estamos hablando en el grupo. Alquilar un colectivo, hermano. Alquilar un colectivo, claro. Alquilar un colectivo, porque va a haber días que el chico no va a tener para el pasaje, que el chico no va a poder ir porque tiene un examen a tal y tal hora. Entonces todo eso se debe prever. Yo también estoy de acuerdo con vos. Yo me ilusioné con 5 años, ¿verdad? Ponerle de 1000 que salgan 30. O sea que no aterrizar, Chumbo, que tienen razón. No. Pero lo que pasa, Bruno, llegar a los 18 es muy complicado. Lo que pasa, Bruno, es que van a ser muy pocos. Y por eso yo te dije de 1030, te dije. Yo me ilusiono con 30. Que lleguen y que los clubes ya aparezcan. Ya aparezcan bien. Y por eso te digo, soy optimista. ¿Hace cuánto tiempo que viene trabajando? Vos sabés que tiene por lo menos 20 años. Pero Libertad... ¿verdad? Y Libertad, ¿cuánto? O sea, mucho sacó, ¿verdad? Pero yo voy a los otros clubes. El porcentaje yo voy a los que van a ir a ver lo nacional, los otros clubes que van a ir directamente aquí, porque Libertad está súper ahí cerca, no le falta nada, hasta tiene el aula que habló Valdecantos, le pusieron, tiene un montón de cosas. Cerro va a incorporar la escuela por fin, y eso va a ser un único en el país, ya está todo preparado, y Olimpia tiene lo suyo, ganó mucho terreno respecto a 10, 20 años atrás, ¿verdad? Pero digo nomás que lo que está, este tema de practicar la técnica de esa forma, es maravilloso, es artesanal, pero te sirve mucho. No es que aparece un técnico que, porque es jugador del club, le dieron el puesto, le dijo una práctica todo así... desprolijo, sí, vamos, se cagan a patadas, dale pues mitad y no, acá fundamento. Yo la otra vez le conté, no sé a quién le conté, Kenneth Yu tiene una escuela de fútbol. ¿Quién? Kenneth Yu tiene una escuela de fútbol, pero no es la escuela de fútbol clásica, es una escuela de fútbol de fundamentos, es una escuela que te enseña a pelear la pelota a un lado, es todo preparado en espacio reducido para los chicos. No es que se van a jugar los chicos, claro, todo. El tema es que el enfoque, por eso le preguntaba, porque sí, y fíjate que Valdecanto decía, por eso cuando decía, para todo el equipo de primera, pero cuando insistía lo de 10, y me dijo, no, Cerro Olimpia ya me dijeron que ellos se quedan por ahora, es los otros. O sea, estamos hablando de que ya no hay excusa. O sea, ahora ya no hay excusa. Esa es la importancia. Ahora tienen las mismas condiciones de igualdad que Olimpia, Cerro y Libertad los otros clubes. A lo sumo, cada uno sabrá la realidad de su institución. Vos podés hacer también una cuestión híbrida, de decir, mira, yo no tenía una infraestructura para 6 divisiones, pero al tener eso, voy a utilizar
2 en mi casa por la comodidad que puede este proyecto aplicar, y mando a las 4. Es buscarle, pero ya no se puede decir, y yo no entreno de esa forma porque no tengo infraestructura. Hay infraestructura, perfecto. El siguiente paso, el tema de los profesionales. Y allí sí va a haber una lucha que también Valdecantos avisó. Cuando dice, y se enojan mucho conmigo, los Contreras, me porque... estoy ganando enemigo, digo. Claro, porque cualquier cosa disruptor o innovador o algo que no se venía haciendo va a generar la contra. Una edificación no genera contra. Ahora, cuando después voy a decir, espera, yo soy el profe del club, Ariel es mi alumno y Ariel se va a ir allá y yo voy a ser el primer celoso, si es que tengo la mente chica. Ahora, si yo soy el profesor y yo me estoy percatando de que capaz mi metodología no está funcionando, capaz yo soy el primero en querer ir y decir, ¿cómo viene la mano? Hace 5 o 6 años que no viene. Y va a ocurrir eso, como ocurre en cualquier ámbito. Nuestra idiosincrasia, no. Yo por eso le pregunté, igual que el tema del carnet, acá la regulación a mucha gente le hace mal, le trae problemas, más ya te viene con el tema de extranjero, claro. Porque avisó mismo que incluso ellos hacen una especie de fiscalización de los trabajos en los clubes, ¿verdad? Van a ver los trabajos en los clubes. Está el tema para muchos. Había un jugador que dejó de estudiar para ser técnico porque le pidieron que haga picaditas y consideró humillante. ¿Cómo si yo era jugador? ¿Qué tipo dejó? Porque te piden que haga picaditas, sí, en la escuela, en la NEF. En la NEF. Para ver qué dominio, cierto dominio tenés, ¿verdad? No sé si está bien o mal, pero le pidieron y dejó y no fue técnico, ¿entendés? Y ya no volvió a estudiar. Entonces acá hay técnicos que algún es buen jugador que dicen, ¿para qué? Ahí. ¿Para qué? Famoso. Te tiene una charla docente. Es difícil el tema, ¿eh? Mira que acá tenemos que domesticar a algunos, ¿eh? Sí. Porque esto es... El escrito está muy bien, pero hay que domesticar a varios acá. Y eso es complicado. Históricamente, eso es complicado. Por algo hay muchas cosas que acá no se han innovado. Siempre han ganado los que estuvieron. Sí, o sea, en esta discusión parece que, no, Valdecanto es el héroe y los que están son los villanos. No. Sí, hasta ahora, por ejemplo, vayamos a casos concretos. En Olimpia hay mucha gente dice, ¿qué es lo que hace este Aitor? Y lo primero que te tiran es que es extranjero. Capaz el tipo está haciendo una programación, pero... Vamos a una cuestión de lo primero cuando hay algo medio nuevo. ¿Quién es lo que es ese director deportivo, el que vino de Cerro Uruguayo? Que se tiene que mirar más adelante porque esto va más allá de Valdecantos. Es un mega proyecto. Va más allá de el propio presidente de la APF. Está bien, él lo hizo ahora, pero esto es estamos hablando en 20, 30 años, esto va a estar acá, ahí, claro. Va a estar ahí, no va, o sea, no, a lo mejor nosotros ya quizás no estemos en el periodismo inclusive. Imagínate lo que te estoy diciendo. Pero el Cardiff me parece que es el proyecto, sinceramente, más importante que se hizo en los últimos tiempos en el fútbol paraguayo. O sea, y no hay que ser, acá no hay que mirar con celos, ni hay que mirar, es aprovechar y utilizar esta infraestructura para tu club. Acá no tenés que ser tonto y no tenés que ser bobo. En el buen sentido de la palabra lo estoy diciendo. Acá tenés que ser inteligente, ¿para qué? Para utilizar esto que te está dando hoy como herramienta la Asociación Paraguaya de Fútbol. Julio Enciso, jugador del Brighton, gusto de saludarte, te habla Bruno. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Julio, un poco preocupado por vos, estábamos mirando en las redes sociales, de hecho en mis cuentas estábamos contando la noticia que, bueno, lastimosamente... No estás recuperado todavía. Contanos, Julio, por favor, de primera mano para tener la información. No, la verdad que a mí me duele muchas cosas. Igual yo no suelo mirar tanto, pero ahí mi familia me manda las cosas que dicen de mí. Y la verdad que a mí me duele mucho por cómo son mis compatriotas también. Me duele mucho que digan cosas ahí que fuera del lugar, pero nada, gracias a Dios no pasa nada, sino que es normal. Tengo un poco de líquido en la rodilla, pero yo no tengo nada muscular, nada, así que gracias a Dios estoy bien. Nada más se me acumuló un poco de líquido porque venía acumulando muchos partidos y capaz la rodilla se inflamó un poco, pero nada,
esta semana me va a ayudar mucho para bueno, tengo que bajar el líquido y luego para poder sumarme de nuevo con el plantel. Ah, claro, porque es importante esta explicación, Julio, que estás dando, porque acá pues ya decían algunos cómo va a tener ya otra vez problemas físico, joven, qué es lo que Sobrecarga pasa, muscular. sobrecarga, bueno, el famoso, el peor enemigo de un paraguayo es otro paraguayo, parece ser, Julio, lastimosamente pasa en todas las, en todas las, en todos los órdenes de la vida pareciera ser, pero estás aclarando que es una acumulación de líquido, ¿verdad, Julio? La verdad que a uno le da un poco de pena porque la verdad que yo me estoy cuidando bastante, estoy entrenando el doble para no tener esas cositas, quiero volver a estar bien, quiero volver a estar a par de mis compañeros porque no es fácil acá en la Premier League, no es fácil, tenemos muchos jugadores que están a un nivel increíble, hay muchos jugadores que no tienen minutos capaz, pero son increíbles jugadores y la verdad que yo también quiero estar a par de ellos y por eso me estoy entrenando full, estoy intentando siempre dar mi 100%, para obviamente pensar en la selección también, en estar en la selección, y cuando dicen cosas que capaz no son adecuadas, a uno le pone un poco triste. A mí, por ejemplo, yo soy joven y yo no suelo mirar tanto las redes, pero mi familia sí, y me mandan muchas veces porque se ponen tristes y también a uno le pone un poco bajón eso, pero bueno, es importante también, como te digo, aclararlo y nada, yo estoy tranquilo, estoy entrando bien, justo ahora entrené todo y bueno, ojalá en la otra semana, ahora tenemos una semana larga y voy a intentar que el líquido baje así para poder llegar ya en el próximo partido. O sea, Julio, entonces, para la próxima semana, en principio, a lo sumo en una semana y media, vos ya estarías a disposición de Chervi. No, y la verdad que eso depende mucho cómo baje el líquido, ¿no? Yo la verdad de mi conciencia digo que sí, obviamente, hoy ya mejoró bastante, ya bajó bastante ya el líquido de la rodilla también. Obviamente eso pasa, como me están diciendo ahí, que suele pasar, que acumula el líquido. Pero bueno, ojalá pueda estar ya en el próximo partido, que obviamente es un partido que todo un jugador quiere jugar. Julio, te vimos en el partido con Arsenal jugando a gran ritmo, después fuiste reemplazado. El tema del líquido, el tema de esta imposibilidad, ¿vos ya veías venir después del partido o apareció a mitad de la semana? Sí, ya estaba acumulando de a poquito, obviamente me molesta un poquitito, pero bueno, yo siempre trato de estar a disposición, pero nada, es normal, según me dicen mis doctores, es normal que acumule un poco de líquido, simplemente ahora voy a trabajar para que disminuya y para poder estar ya a disposición en los siguientes partidos. Para el jueves 25 está previsto el partido con el City, Julio. ¿Vos te apuntás para eso? ¿Crees que es un tiempo muy prematuro en cuanto a la recuperación? Sí, la verdad que obviamente yo voy a querer jugar, como todo un jugador quiere jugar todos los partidos. Obviamente después del partido del Arsenal, la verdad que me sentí muy bien. Obviamente me falta jugar partido, el ritmo de los partidos. Eso únicamente voy a conseguirlo jugando cada partido, así que la verdad me sentí muy bien después del Arsenal y obviamente voy a querer llegar a cualquier partido para estar disponible, obviamente, ayudar a mi equipo. Julio, ¿y cómo aprovecharon esa estadía en Sochi, que no pudo terminar con el amistoso con Rusia, pero cómo fue volver ahí con los muchachos de la selección, ya con el técnico Garnero? Muy bien, la verdad que me sentí feliz después de una lesión tan larga que tuve. Pasé muchos momentos muy difíciles y volver a estar ahí con mis compañeros de la selección, con el profe Garnero, que yo lo conozco muy bien, él también me conoce muy bien y estar de nuevo ahí fue increíble, para un jugador estar en la selección es lo máximo, así que nada, lo disfruté bastante, lástima no se pudo jugar, pero bueno, vamos a prepararnos bien para la Copa América, que obviamente es el objetivo de todos. A sabiendas que sos fija para la Copa América,
pero también te ilusiona, buscaría gestionar algo para el tema de los Juegos Olímpicos, o lo de París no está en tus expectativas. No, obviamente lo que significa la selección, yo estoy disponible siempre. La verdad que primero yo quiero ir paso a paso. Ahora tengo este inconveniente y luego, no sé, que yo quisiera estar en la Copa América, y luego obviamente pensar en que si el profe me llama o necesita de mí, la verdad que yo para la selección estoy disponible, ahí abierto. Pero llegaste a hablar con la gente de Brighton, o ellos mismos también te preguntaron, porque Argentina y Paraguay son los países que van a estar representando a Sudamérica. Me imagino que también pasa algo similar con las selecciones africanas, que tienen también muchos jugadores en la Premier, o es algo que no hablaste todavía con el club. No, la verdad que todavía no con el club no hablé, todavía no hablé con ellos porque estamos en competencia, seguro. Depende también de cómo lo lleven la selección también, seguramente van a tener conversaciones. Julio, pero hablando mal y pronto, y te voy a hablar en guaraní, ¿eres pilla lento, mangola? Esa palabra del club doña maneja y nada ya. O sea, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo manejaría el club? Porque no es solamente el Brighton el que está en esta situación, pasa con todos los clubes europeos que tienen jugadores. Inclusive Real Madrid ya dijo que no le va a prestar a Tchouaméni, a Camavinga y compañía a la selección de Francia. Entonces, para los Juegos Olímpicos, Federico, imagínate, o sea, ellos ya sentaron postura. Pero ellos tienen los tres ya que son los pesos pesados ahora. Mbappé, Giroud y Griezmann. Sí. Van a ser los tres arriba de sub-23. Pero independientemente de eso, ya Real Madrid dijo, no, estos jugadores no van a ir a los Juegos Olímpicos. Por eso te pregunto más o menos, ¿cuál crees que es la política del Brighton con respecto a los Juegos Olímpicos? No, y sí, obviamente, yo lo conozco ya, pero eso es cuestión de hablar, es cuestión de tener una reunión, de conversar y luego ver a qué llegamos. Obviamente a mí me gustaría estar, aquí no, estar en las selecciones es único y la verdad que se tenía que conversar eso porque yo todavía no conversé con ellos, así que yo no puedo decidir, ¿sabes? Entonces tengo que conversar con ellos. Julio, es tan competitivo el fútbol inglés como vemos por televisión, seguimos permanentemente. Fíjate que Barco, que fue transferido hace poco tiempo, el Colo Barco, el exjugador de Boca, hoy Brighton anuncia que lo va a prestar, ¿verdad? Entonces un poco para marcar eso que vos estabas diciendo, que es difícil estar ahí, competir con jugadores que tienen muy buenas condiciones y que llegan al Brighton por algo, Julio. Sí, ustedes mismos ven. Yo la verdad no sé muy bien, no sé cómo es la situación de él, pero sí, lo que te puedo hablar es que acá es una liga top, como ustedes ven, para mí una de las mejores ligas del mundo, juegan los mejores jugadores del mundo. Así que sí, yo la verdad soy un privilegiado de tener oportunidad y nada, obviamente voy a seguir trabajando para bueno, poder tener más minutos y ser un gran jugador a futuro, ¿no? Ese es mi objetivo de poder ser un jugador top en algún futuro. Julio, para ir cerrando, el tema de Garnero, su nominación, es cierto, vos estás en la selección no hace mucho tiempo, pero un poco la mano de él, vos la empezás a notar, es un técnico que nos puede llevar al Mundial, ustedes nos pueden llevar al ansiado Mundial, sienten también esa presión de la gente que bueno, no es culpa tuya, por ejemplo, porque sos de la nueva camada, pero venimos arrastrando desde el 2010 que no nos vamos al Mundial. Sienten dos preguntas que te hago, la de Garnero y la presión de la gente para que nos vayamos al Mundial. Sí, la verdad que yo le conozco al profe Garnero, él sabe cómo es el jugador paraguayo, él
él conoce al jugador paraguayo y la verdad que sí, también confío mucho en mis compañeros, todos están en un momento increíble, yo creo que somos buenos jugadores, así que la verdad que tengo mucha fe que podemos ir al siguiente mundial. Julio, un fuerte abrazo, pronta recuperación, importante, reiteramos esta declaración que nos estás haciendo en exclusiva para todo el país, es una acumulación de líquido, acá se hablaba del tema muscular en principio, y que si todo sale bien y Dios mediante, podrías inclusive ya volver en una semana. Entonces, importante esta aclaración, repito, Julio, en función a toda la gente que seguimos tu carrera. Sí, así mismo, Bruno, la verdad que, bueno, yo voy a seguir trabajando y nada, agradecerle a usted también por el apoyo de siempre, la verdad que es muy importante para mí porque ustedes saben un momento muy difícil en mi carrera, así que nada, voy a seguir trabajando duro para bueno, poder estar disponible en los siguientes partidos. Julio, de pura curiosidad para cerrar, ¿estás viendo la Champions League? ¿Llegaste a ver el Real Madrid City? ¿Llegaste a ver el Real Madrid, el Barcelona PSG o el Atlético de Madrid Dortmund? ¿Estás viendo la Champions? ¿Tenés un equipo que crees que es favorito a ganar esta Liga de Campeones de esta temporada? No, obviamente al amante del fútbol le encanta ver es el último escalón, ¿no? Champions. Obviamente sí, estamos en una familia con mi tío, nos encanta ver la Champions, es una competición increíble y la verdad que todos los equipos están en un momento increíble. La verdad el Madrid con el City fue un partido increíble, fue un partido de final, así que nada, yo creo que el que salga campeón creo que va a ser por mucho mérito porque el nivel de ahora es un nivel increíble, ¿no? Chao Julio, un fuerte abrazo, lo mejor, adelante siempre, ¿sí? Un abrazo. Gracias. Julio Enciso desde Inglaterra, jugador del Brighton, futbolista paraguayo. Tengo un poco de líquido en la rodilla, pero yo no tengo nada muscular, nada, así que gracias a Dios estoy bien. Nada más se me acumuló un poco de líquido porque venía acumulando muchos partidos y capaz la rodilla se inflamó un poco, pero nada, hoy ya mejoró bastante, ya bajó bastante ya el líquido de la rodilla también. Obviamente eso pasa, como me están diciendo ahí, que suele pasar, que acumula el líquido, pero bueno, ojalá pueda estar ya en el próximo partido, que obviamente es un partido que todo un jugador quiere jugar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Julio Enciso aclarando esto entonces, no es muscular, es una acumulación de líquido en la rodilla. Que no deja de ser, o sea, está muy bien la rectificación de la información del propio protagonista, ahora un lujo, un jugador que está en la Premier, pero es preocupante el tema del líquido, porque es algo que va y viene también, ¿verdad? Entonces... Pero se lo escucha muy positivo. Sí. Él habla de una semana quirúrgica de ese tipo. Sí. A veces suele suceder la rodilla, que genera líquido y con el paso del tiempo va normalizándose. Pero yo ya escuché más de una oportunidad. No, hay algo muy antiguo, sí, antiquísimo. Sí. Antes hasta con una jeringa se acaba El pero tema es que no se vuelva crónico, ¿verdad? Claro. Él puede jugar 2 partidos, después tiene que frenarse otra ese vez es el y punto. estar así en esa condición. Es estar ahí. Pero con la alta tecnología que tenía allá. Ojalá que sí, ¿verdad? Pero no sé quién le preguntó si estaba para el partido del... Y es el siguiente partido. Y es el que Bueno. dice que no se quería Por perder. eso él ya sabía, por eso decía, y ese es un partido que todo el mundo quiere estar. Claro. Y Pero más no. Julio, que hizo el gol de la temporada pasada contra el Manchester City. O sea, ellos tienen, ya que es baja para este fin de semana, tiene prácticamente 2, porque esa es una fecha que no se pudo jugar, porque todos los involucrados estaban entre la FA y la Champions y compañía, y se va a jugar entre el jueves, o sea, de ayer en 15. El partido de Julio. No, falta. Por eso él dice, yo para ese partido quiero llegar porque es un partido que todo el mundo quiere jugar. Y después Fabio le daba la fecha y el rival. Sí. Se juega en el Amex en casa contra el equipo de Guardiola. Y otra cosa, creo que él ya sabe qué piensa su club Brighton sobre los Juegos Olímpicos.
y dijo, es cuestión de hablar, dijo. Y me llamó la atención que habló de la Copa América y dijo, yo para la selección siempre quiero estar, pero habló de la Copa América, ¿verdad? No digo que haya descartado los Juegos Olímpicos, pero los clubes están renuentes, pareciera ser, al préstamo para los Juegos Olímpicos. Dentro del calendario, que pues, no hay, claro, al no ser obligatorio, pues es uno y el, por eso es más o menos lo que dijo Julio. Yo creo que maduró también bastante este muchacho en sus declaraciones y la forma de hablar. ¿Verdad? Él dice, es cuestión de hablar, dice, o sea, acá hay que hacer gestión, lo que no significa que te van a dar el jugador, pero es irte por el no e intentar. Claro, lo que pasa es que él es el jugador, no te voy a decir, ¿verdad? Pero Pablo Rosso, que hablamos creo hace el sábado, sí, el sábado, y Aldave, la vez que hablamos, te dice, no, nadie te va a dar 2 meses a un jugador, 2 meses de un contrato de 1 año, 2 meses libre y pagándote el sueldo, no, es o Copa América o Campeonato, y creo que Julio ya sabe bien eso. Claro, y más por cómo piensan los europeos de los Juegos Olímpicos. O sea, ellos ni siquiera le dan la importancia que, por ejemplo, y no te hablo de Paraguay, que siempre decimos, es la única modalidad donde tenemos chances reales de conseguir medalla. Argentina mismo. Yo le hice también la consulta, ¿no? Porque creo que todo el mundo estará viendo cómo se autopostulan jugadores argentinos. Es decir, yo quiero estar en París, yo quiero jugar, pero capaz Julio no tiene ese rol. Di María, por ejemplo, hace poco Di María, Dibu Martínez. Estamos hablando de campeones del mundo. No, Di María dijo, yo no. Di María dijo, yo no quiero ocupar el lugar. Perdón, ¿quién fue el que? Dibu Martínez. Dibu dijo, ¿sabes qué? A Di María que se bajó, Dibu, perdón. Pero Di María en el sentido que no quiero ocupar un espacio que yo ya he ganado. Claro. O sea, él aparte, él asume bien que es su último partido de la Copa América. Ahí se despide. Fue también Lautaro que llegó a... También Lautaro por eso, o sea, va a haber también hinchas que hubieran querido. Sí, yo sé que es prácticamente un imposible. Y fíjate que en el caso de Enciso ni siquiera ocupa el cupo de comodín. Él hasta por edad puede ir. Espera, tírame otra vez lo de Julio, que él aclara el tema de su lesión. Y si tenés los otros picados, Julio, Enciso al aire en las 7:30 AM, Obi, por favor. Tengo un poco de líquido en la rodilla, pero yo no tengo nada muscular, nada, así que gracias a Dios estoy bien. Nada más se me acumuló un poco de líquido porque venía acumulando muchos partidos y capaz la rodilla se inflamó un poco, pero nada, esta semana me va a ayudar mucho para bueno, tengo que bajar el líquido y luego para poder sumarme de nuevo con el plantel. A uno le da un poco de pena porque la verdad que yo me estoy cuidando bastante, estoy entrenando el doble para no tener esas cositas, quiero volver a estar bien, quiero volver a estar a par de mis compañeros porque no es fácil acá en la Premier League, no es fácil. Tenemos muchos jugadores que están a un nivel increíble y la verdad que yo también quiero estar a par de ellos y por eso me estoy entrenando full, estoy intentando siempre dar mi 100%, para obviamente pensar en la selección también. Y cuando dicen cosas que no son adecuadas, a uno le pone un poco triste. A mí, por ejemplo, yo soy joven y yo no suelo mirar tanto las redes, pero mi familia sí, y me mandan muchas veces porque se ponen tristes y también a uno le pone un poco bajón eso, pero bueno, es importante también, como te digo, aclararlo y nada, yo estoy tranquilo, estoy entrando bien. Hoy ya mejoró bastante, ya bajó bastante ya el líquido de la rodilla también. Obviamente eso pasa, como me están diciendo ahí, que suele pasar, que acumula el líquido. Pero bueno, ojalá pueda estar ya en el próximo partido, que obviamente es un partido que todo un jugador quiere jugar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar: Paraguay, campeón del mundo 2030.
30. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares. Sí, en todas las marcas y modelos. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, el yogur entrero, yogur descremado, yogur sin lactosa en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Bueno, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, habló porque en Buenos Aires, ¿cuándo fue que hablamos que están a 1 o 2 cuadras un estadio de otro? En la semana, claro. No, en la previa de un partido fue Federico, la otra hace cuando poco. estábamos hablando de los estacionamientos, los estadios, las comodidades, sí. Nacional Atlántida estábamos en la Cerro. cancha, claro, en la cabina en la cancha nacional. Sí, ahí mirando de frente Cerro, Atlántida, Sol de América. Sol de América, Nacional, Cerro, todo. No, ¿y qué es lo que pasa? La Conmebol definirá entre 3 estadios de Buenos Aires para la final de la Copa Libertadores 2025. La Sudamericana ya sabemos que va a ser acá. Pero también está el tema de los estadios. 24, este año. 24. Claro. Pero y también esta de la Libertadores es 2025. En Buenos Aires, no, 24. Ahora también. 24. Claro. También. Es lo que ya, Pero no es lo está que ya se- definido que va a ser cancha de Río. No. Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires, y lanzó que el cilindro, que es la cancha de Racing, el famoso Juan Domingo Perón, pero más conocido también como el cilindro, dijo que tiró esa frase y los de Racing están enloquecidos. Y por supuesto que el resto de los otros clubes están... No, lo que pasa es que ayer estuvieron en River, hoy en Boca y en Racing, que son los 3 estadios. Hoy Robert dijo algo parecido a lo que hablamos acá. Si viene un Corinthians, si viene un Boca, un Racing, un Inter a jugar a final de la Sudamericana, va a ser Defensores o La Olla. Si te viene un equipo ecuatoriano con un chileno, ponele, Olimpia tiene muchas posibilidades de ser la sede de la final. Bueno, hoy dijo Robert, Defensores del Chaco, sí. Cerro Porteño, Olimpia. Son los 3 estadios. Si es que son los argentinos brasileños. Claro, si son los grandes, ¿verdad? Los poderosos, ¿verdad? Claro, Que porque traen- él dijo que en un momento cuando se esté perfilando tipo cuarto, semifinal, ahí se va a dar el estadio. Para no cometer lo que la otra vez hablamos, pasó en Uruguay que se Fijó el designó el centenario cuando vino que jugaba la final 2 equipos como Independiente del Valle, ¿era? No, Uno. Liga de Quito. Liga de Quito, bueno, que estaban a miles de kilómetros, se llevó a Punta del Este, que tiene capacidad para 20.000 Por eso, ya personas. desde el año pasado Hablando están de haciendo eso, sube el día rechazó San Lorenzo. Almagro. No solo rechazó Cerro, sino San Lorenzo San también. Lorenzo Almagro. Por eso, Exactamente. por eso a diferencia de Europa, pero ¿cuándo fue? Cuando... Pero está bien que gane claro, eso, ¿eh? es que no, yo celebré porque es un híbrido, porque yo sé que era inaplicable. Esto de esperar quiénes son los finalistas no, por una cuestión de derechos ya tenés que anunciar. Entonces, ¿cuál es la solución de la Conmebol? Se anuncia la ciudad, no el estadio. Y con el estadio podés hacer ese juego. Por eso, Asunción va a albergar, pero hay 3, 4 estadios, dependiendo de quiénes sean los finalistas. Y lo porque, mismo con Argentina. Dani, por ejemplo, vos decís Montevideo, y Montevideo puede usar la cancha de Nacional, que es nueva, la cancha de Peñarol, que es nueva, y el mítico Centenario. Y el ¿verdad? año pasado anunciaron Montevideo, pero primero dijeron muchos, si es Montevideo es Centenario, porque tampoco quieres quedarte mal con Peñarol o Nacional, pero después cuando vieron que los finalistas eran Liga y Fortaleza de Brasil, pero no es por Pero esa vez, Alegre. Dani, fue designado el centenario. Sí, ¿Te acuerdas claro, que y por eso se dijimos, equivocaron. se juegan los estadios históricos, Maracaná y Centenario. Cuando- Ahora dejan en suspenso Claro. justamente para no repetir eso. Entonces lo que ahora hacen es anuncian las ciudades, por eso de Gran Buenos Aires. Toda la gente asumió porque el mejor estadio y el más grande de Buenos Aires es River, pero si por esas cosas te llegan Impresionante lo de River. dos ¿Cómo? finalistas, no. Bueno, ustedes tuvieron la cancha de River. Sí, claro. Y televisivamente cómo se ve es No, impresionante. impresionante. Y ayer Polenta dijo
No, tiró. ¿Querés que te lea textualmente lo que No, dijo leí Polenta? bien. No, pero leí. para la audiencia. Para la audiencia, Federico. merece leer porque es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Exacto. ¿Verdad? Bueno, acá, gracias Tomás que me pasó. Esto está en Impacto Deportivo. Sí. No tenemos una cancha en el fútbol uruguayo como esta. No hay. El campo de juego deberíamos copiarlo un poquito. Se nota. Cuando salimos afuera, estas cosas se notan mucho. Pica y la bajan de pecho y a nosotros nos pasa por arriba. Polenta, en referencia a la cancha de River, jugador de Nacional de Montevideo ahora, ¿verdad? Sí. Claro. Y Porque que- están jugando la Copa Libertadores y ahí está el grupo de... Porque ayer en el primer tiempo la velocidad de River fue increíble. El más, primer tiempo era una cosa... Ariel Galeano. Perdón, Sí. ¿y vieron el partido de Palmeiras ayer? Como la cancha está sintética, ya que acá también Valdecantos nos aclaró que son los 10 campos de fútbol son de pasto sintético. ¿Cómo se desliza la cancha de... Igual eso se tiene que regar continuamente porque tiene arena... Bueno, o sea, esto es un debate, porque para el fútbol de primera, Bruno, no es recomendable el sintético. Es más, por eso la FIFA va a obligar, y creo que Conmebol también, para los partidos del Mundial, no se van, o sea, no tiene que ser natural. Todo es natural. Porque, pero lo Pero que decía Dani, vos Valdecanto viste del lo que es tema... la cancha de Palmeiras. No, Vos pero te por vas eso- a jugar ahí, hermano, y vos Es que sabés hace que poco- mojan otra vez Claro. el césped sintético. Hace poco hubo un gran escándalo entre Palmeiras y el dueño del estadio. Le dijo, no me arregla esto y me voy de acá. Es un desastre tu cancha. O sea, pero cuando Valdecanto nos dice, en eso tiene razón, porque ahí no va a haber fútbol competitivo. No, va hay a haber fútbol un oficial. uso Claro, muy diario, grande que, y permanente. si es natural, No, ahí no va. se destroza. Pero el tema es cuando citaban ustedes lo de la cancha de River, lo de Palmeiras, hasta yo te diría que en eso, nuestros chicos de 13 hasta 18 años, ¿quién tiene la experiencia de jugar o entrenar constantemente en un sintético? Y no hay. O sea, No, yo hasta no. te digo que desde la vivencia va a ser algo diferente, y yo apunto a los clubes que no son ni Cerro, ni Olimpia, ni Libertad, porque quiera o no, estos equipos tienen una infraestructura que condice más con lo que se espera. Ahora, después vendrá, y acá estamos hablando fuera de micrófono, y con algunas repercusiones de la nota que tuvimos con Valdecantos, de los que son los profes, de los que son los profesionales en el día a día, que pueden verse, mira, puede decir, amenazado, diga, no, este otro que viene acá y cree que encontró la solución, Paraguay no es tan fácil. Entonces, esa es la parte, yo te diría que es inclusive más difícil, pero tenés que empezar con algo que es la infraestructura, porque vos podés traer a los más capos y los mismos capos te van a decir, ¿dónde querés que entre? No, yo me voy. El actual técnico de Cerro contó como una novedad en el stream español cuando dijo, allá hay chicos que tenemos que entender y tolerar que vengan tarde por el tema del drama del medio de transporte. Que caminan. Claro, o sea, 20, imagínate, 30 o sea, para cuadras. ellos es como que, Y de mira ahí vos. entrenan todo y se van a la escuela. Dice. Ojalá Vamos que porque hay los novedades en clubes- Olimpia, muchachos. Perdón, Pero aguántenme. van a Hay meterle. novedades en Olimpia. Atención, vamos con Olimpia a fondo. Estamos descuidando Olimpia últimamente. No, Todo no, de no, pero- Cerro, que Ariel, que su tuit, Ariel después del partido de Cerro, Pero que el hay gol una de gran Pachi ventaja Carrizo. Si hacemos ¿Eh? una comparación ahí siempre. ¿Qué pasó? Hay un colchón muy importante todavía de ventaja. No, no. ¿Cómo que se...? No, ¿sabes qué? Claro, No. Yo te iba a contrarrestar, Bruno, Sí. con lo siguiente. Esta semana, para el hincha del Olimpia, es un ejemplo de lo que fue la mala gestión del año pasado. Y es correcto que este año, o sea, esta semana se haya hablado poco de Olimpia. Si Olimpia es uno de Bueno, los pero 6 yo- equipos yo que no tiene calendario internacional. No importa. No Pase te lo estoy que hablando. pase, No es que se hermano, descuida, se habló. Mira que Olimpia- Ariel te tiró un bombazo. Es como que no tienen torneo internacional. Igual se sigue hablando mucho de Olimpia. Te digo, yo voy a la inversa. No se habló mucho de Olimpia esta semana, pero es correcto que no se hable si no tuvo participación internacional. O sea, entonces que Olimpia se ponga las pilas para que no le vuelva a pasar, porque si no empieza a sumar en este y en el otro torneo, ya sea para campeonar o no, te puede pasar la gran Ameliano. O sea, deben tomar como una lección lo que ha sido esta semana. Es que Olimpia no es asimilar todavía, Dani. Yo creo que viendo la Copa Sudamericana, yo no asimilaría todavía. Si fuera dirigente, no sé qué piensa el jugador que para jugar todo es muy pasajero, ¿verdad?
Pero si yo fuera dirigente no asimilaría, pero Federico, te no quedan asimilaría 10 todavía, partidos no, en ya 2 sé, meses. no O sea, es como asimilaría que- todavía cómo perdía aquel partido con Ameliano y no estoy en la Copa Sudamericana. Claro. Viendo los niveles del otro equipo, yo digo, pero ¿cómo no estamos ahí, muchachos? ¿Qué pasó? Porque- ¿Por qué? Claro, porque lo tendría adentro todavía. ¿Sabes por qué? Yo creo que sí, porque entre los jugadores, otra vez, en esa famosa categorización de los equipos grandes se conocen. Y entonces, ya sea en una charla informal o en algún encuentro, mientras los que tienen doble competencia te dicen, no, tenemos que descansar, no vamos a viajar, van a Claro. jugar. Y ustedes, Son nosotros los tenemos 10 partidos en 2 avanzados. meses. Son los avanzados, claro, los otros. Aguánteme, Sí. por favor, hágame el aguante. No sean como Ariel. ¿Eh? Que hay colchón de Olimpia, como si fuera que durante todo el Ah, año se habla 80% de Olimpia, entonces hay colchón más o menos ahorro Olimpia y hablemos de eso, por favor. Hablaste de Palmeiras y hoy me comentaba Fernandito Mongelón, nuestro compañero que es fanático de Palmeiras, sí. Ayer apareció Messiño y hizo el gol. Esteban. 16 añitos. Fíjate, nosotros estamos hablando de centro. Dentro de 5 años estamos hablando. Messiño. Messiño. A los 16 años ya hizo el gol. Ayer de Copa Libertadores. Hay un chico que le pegó un baile a San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo se llama, Dani, el ecuatoriano? Hendrik. De Vélez del Valle. Es el que El del tuvo- Valle. Le pegó un baile, tiene 17 años. Lo Y mataron a ese- patarlo de y San ese fue el Lorenzo. que generó escándalo porque es menor Claro. en la parranda de Ecuador en, Sí. en Él estaba Estados ahí. Unidos. Y ayer, Por eso. y ayer El de año Micheli pasado. por fin le puso de titular al Diablito Echeverry. Que metió 17 un golazo. años, jugó un primer tiempo sensacional, metió un ¿Vos golazo. viste el gol que metió? Sí, Que qué dio golazo. fuera del sí. área, un bombazo. En tiempo real, Qué estábamos bala. mirando. Qué locura. No, y por eso digo, miren que están los otros, ¿verdad? Aguantame, Federico. Sí. Aguantame, Fabio. Aguantame, Chun. Vos no, Ariel. Dale, Edgar. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo, Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Y ofertas toda la semana también en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. Los panchos de pollos Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Los viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Está Johnny, por favor. Está Johnny. Poneme la música. Día. ¿Hace cuánto que no Para que escucho la gente música, sepa. Alicia? ¿Cuál vas a poner, Marquito? Johnny está. La tradicional, la si no te tradicional. molesta. No me molesta. Johnny está consustanciado. Es más, a mí me encanta el Opa Opa, me encanta. Yo Siempre le quisiera conté. preguntar a Johnny, ¿la primera vez o la segunda vez que vino el Pepe Cardoso a Olimpia le trajo a Valdecanto? A ver. La primera, ¿verdad? La primera. Él estuvo en San Lorenzo. Porque él fue su preparador físico en San Lorenzo, el técnico era Gustavo Alfaro y el Pepe jugaba con Pablo Montero. Y al Pepe le gustó tanto que le ofreció y lo trajo a Olimpia en su primera ciclo incursión acá en como Paraguay. técnico de Olimpia a Valdecanto, sí. Como preparador físico. Como preparador físico, Vamos a exactamente. aclarar una cosa, porque si no parece que es Valdecantos, Con ese. Javier Valdecantos. ¿verdad? No, Sí. es Con ese Valdecanto. al final.
Con ese. Bueno, poneme la música Olimpia, hermano. Todo cerro, ¿Por todo qué? cerro. ¿Por qué alguien maneja tu playlist? Yo le pregunté nomás. Yo Playlist, simplemente hice una playlist pregunta de Olimpia. sin Pone- ninguna mala intención. Sí, no, se nota, dale. Ponele la música Olimpia, ponele bien fuerte y recordemos, señores, ¿quién es el tricampeón de la Libertad y tricampeón? Vos fuiste de la pasada tendencia. ¿Por qué? Con la frase esa en TikTok se corrió por todas partes. Ah, no, que me puse nervioso. Dijiste ahí tricampeón de América. Y sí que Nivalita no juega. Y cierto, hermano. Los artistas usaron mucho para... Fue la semana en la que criticamos el fútbol paraguayo, pero sí. tan alicaído está Olimpia, será. Porque no verle a nivel internacional Olimpia es muy raro, ¿verdad? O sea, hablando en serio, muchachos. En un año No, donde... Poner la plazas. tradicional, poner la tradicional. Es que por eso hace rato te decía, Bruno, que en un año donde nunca tuvimos tantos representantes a nivel internacional, porque lo que hicieron Nacional y Trinidense hace que Paraguay tenga 6 representantes, ¿Vos sabés siempre qué? quedaban fuera. Ahora a mí se me está cayendo la ficha. ¿Viste que ese que cuando pasa algo y vos no dimensionás, después va pasando el tiempo y vos decís, ya, mira, chore. Y después si ese era tal cosa, no quiero 0-0, ¿verdad? ¿Qué, pucha, ¿qué me pasó? Mira, Y eso se potencia con la cantidad de No. plazas que hay. ¿Y No, quién no. te eliminó? Porque con No. todo respeto... Ariel, ahora a mí se me... Imagínate si vos sos dirigente, Coto no veo, o los dirigentes Olimpia. Con todo respeto, Ameliano, Trinidense, eso están jugando a la eso, Copa. ese fue el tema. Y vos decís, ahora se te cae la ficha, vos decís, Olimpia no está jugando nada. Fue un tremendo fracaso No, lo es que pasó. Es que vuelvo a repetir lo que dije la otra vez. Sí. Ni balita, hermano, ni balita. Fracaso para todos, Bruno. ¿Eh? Fracaso para todos. Porque a mí me tocó, por ejemplo, ir a transmitir a Mediano Paranaense y era triste. Parecía un partido a puerta cerrada. Es el tema. Vos le estás criticando al que está. Peor el que no está, hermano. Olimpia acá es. Ahora a mí se me cae la ficha y me pone nervioso y me pone. ¿Sabes qué? Palermo tiene que reducir su crédito al banco, tiene que cortarle más el crédito. Con él se eliminó, ¿verdad? Claro. No, yo te dije que dejate ese- joder, será. Pero no. mira que él era consciente, por eso dijo, ¿sabes qué? Yo hubiese perdido los 3 partidos anteriores y ganar este. Y mira que él había hecho 7 de 9. Había empatado el Yo clásico, creo- ganarle a yo Guaraní creo que y a Palermo- Luqueño. Y él yo creo que sabía. Palermo también vino para la Sudamericana. Claro. Y que Prato firmó también para jugar la No, Copa pero Sudamericana. rotundo fracaso. Y se quedaron afuera todos. No, por ¿A eso vos no yo. te pasó alguna vez, No, Bruno? es que yo arranqué el tema te diciendo, dio- Bruno, que si soy dirigente y Ah. miro a los equipos, digo, ¿cómo no estoy ahí? Estoy diciendo que a mí me seguiría doliendo. ¿Viste cuando vos preguntaste en qué anda Olimpia? Bueno, él lo es dole. como que vos estás fuera de la mesa, hermano. Caliente. Acá está él hablando. ¿A dónde tenés viajado la semana que viene? A Chile. Vos a Río de Janeiro. ¿Y vos a dónde te vas? A No, Montevideo. el otro y vos, cancha de Boca. Me voy a Ciudad Este, hermano, a jugar contra Tacuari. Bueno, así es el mundo Olimpia hoy, después de mucho tiempo. Y encima está la contradicción que se hace mucho dato en la Conmebol y a todos le invitan a Palermo. El técnico de Olimpia en la Conmebol, pero No. un tipo que ganó 20 Copas Libertadores en un club que ganó 3 Copas Libertadores No juega. y no está en ni una Yo, copa. Entonces, dirigente de es Olimpia. doloroso. Banco. Le acorto el crédito a Martín Palermo. Claro. No, yo creo le que voy a él, decir- yo creo que él lo sabe, ¿eh? No. Él lo sabe. No Y, sé si sabe. estos partidos son Fabio. de demasiado. También hay que Pero, mencionar perdón, lo ¿por que qué es. lo que ahora recién a vos te cae la ficha? Y porque, hermano, están jugando todo, cualquiera No. juega, no digo Es que cualquiera. es pero- así, Dani, igual que Por eso una vez dijo ¿Sabes Francescoli por qué? que el peor momento de quedar eliminado mundiales cuando ve el sorteo y no está ahí Así mismo. y el partido inaugural. Claro. Esos son los Pero peores ¿sabe- momentos. Y acá te ¿sabe pasa por una que vos ves pregunta? todos los días. Un día juega Trinidense, otro día juega Cerro, otro día Libertad, otro día Luqueño. Y le da yo digo que le da de seguir, no que recién le cae la ficha, pero le da de No, no, seguir, no le decía, ahora le fue- da de ahora seguir fue el hincha. produciendo una cuestión de decir cómo no estamos ahí. No, hay una mayoría Ahora que sí. tan malo que no podemos estar ahí. Ahora el hincha Olimpia, no es que se le cae la ficha. Digo, yo en el sentido que te va poniendo nervioso, te va poniendo, te irritas. No, es que yo yo- decía, la pucha, mirá lo que, qué fracaso, Pero- mirá lo que pasó. Había sido vos yo te voy a dimensionás decir- así, pero vos estás mirando que todo el mundo baila y vos estás sentado amarrado ahí. Yo no te iba a sé decir cómo por te qué. explicar, es como que en la vida- Y son uno de los más. Y encumbrado, ¿verdad? Entonces, Claro. por eso, pero no les pasa a ustedes que alguien, por ejemplo, les dice a usted algo
y medio te picó en ese momento. Pero después va pasando el tiempo y vos decís, esperan, este tipo me dijo otra cosa, así, no, este me ofendió a mí. Y ahí vos empezás medio a calentarte, decís, a vos querés procesar. a procesar, gracias. Pero yo iría más lejos luego. No, pero- yo mirando la tabla esta, mira del lado de Olimpia cómo se estarán lamentando la Copa, por eso Olimpia clasificada a la Copa, pero seguro iba al Mundial de Clubes, hasta desde ese lado y profundice un poco más, porque cómo le iban a alcanzar a Olimpia con una Libertadores, pero eso tuvo siempre claro. No, ya sé, yo la Copa Libertadores. No, pero Olimpia, convengamos que siempre estuvo lejos de la Libertadores. Ya sé, pero mirando la claro. tabla, Lo que dice mirando Ariel, ranking, cosa que lo que dice Ariel, lo dicen algunos hinchas. Sí, mirando Dice, ranking. gracias Cardona por debilitar el equipo del año pasado. No. Ariel está Asegurado yendo ya al Olimpia. año pasado. Yo creo que asegurado Olimpia con un Pero con nosotros estamos hablando nosotros estamos hablando estrictamente del partido con Ameliano. Que perdiste, que te quedaste afuera de y todo. peor todavía. Y el resto Le sigue. quedó la otra copa y no te aferraste a esa Claro. copa, te quedaste afuera. Yo creo que ya el hincha Ese sabía, es el porque tema. en el tema del Mundial de Clubes también, y no es para defender, pero me parece que siempre debe haber un contrapeso, ese plantel el mismo plantel que lo dejó fuera de la Libertadores del 24, es el plantel que le dio ese colchón de casi 25 puntos en el 2023, siendo el segundo mejor en su grupo, ganándole a Flamengo, pasando a cuartos. Yo te iba a decir, porque era en realidad una pregunta retórica, Bruno, el tema de por qué esta semana cae la ficha. ¿Sabes por qué? Porque es la semana 2. ¿Por qué no cayó en la 1? En la 1 se maquilló con el famoso porque cayeron tema. todos los el tema paraguayos. de los 6. Entonces Claro, hasta el pero- hincha Olimpia quería pero- decir, eso pasa porque no estamos nosotros. Yo ahora pero, me estoy empezando y bueno, calentar contra este tema si ahí con Palermo. Entra Edgar Díez menciona, ¿para vamos qué te va a Johnny. calentar? No, le acorto el crédito a Martín Palermo. Creo que Johnny tiene como novedad que juega el que todos pedían que juegue. Me parece. Arrúa. A ver. Arrúa. Lo voy a decir después de Edgar que Seguro. no aguante porque Johnny Está también bien. tiene su salario. Con Cubiertas como Tiger manejas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con Cubiertas Cubo. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Ponen la música. Te cubren de gloria, obra triunfal. Que te libra. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el
El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Bori Bori es la mejor sopa del mundo. Sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa este domingo 28 de abril. Agenda comprando un pechugón al despido de tu pollería preferida. Llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugón.py y @recetas Nestlé PY. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el paque más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. 13:01. Julio Enciso habló en exclusiva en ABC Cardinal, aclaró el tema de su lesión. Tírame la declaración clave de la rodilla. ¿Qué decía Julio Enciso? Y vamos a Johnny. Novedades en Olimpia. Hay alguien que pierde su posición. Hay alguien que va a jugar, ya lo dijo Federico, el que tanto pide la gente. Johnny viene con la información de Olimpia. ¿Qué tú piensas aguantar lo de Cerro hoy? No, pero Cerro no podemos descuidar, juega al fin de semana. No, Cerro juega el domingo con Ameliano. 20 horas. Libertad juega el domingo contra Luqueño, en Luque. Igual Feliciano Cáceres, 17:30. El Luque ya lo hincha, le dicen a Cáceres, dejate de jugar con la Sudamericana. Claro. Sí. Para eso fue lo que hizo. No le ganamos a nadie. Quedó último. Pero pobre Cáceres, muy poco tiene. No, pero ¿qué es lo que hizo? lo que pasa es que la gran cosa. él guarda los titulares para la Suda. Su delantero dice que puso contra Racing. No tiene más. Marcelo Ferreira, eso no sabe ni qué hacer con la pelota. Va a hacer escolta contra el 2 de mayo, jugaron los suplentes. Yo no entendí qué hizo Julio Cáceres. Y llevó todos los titulares para lo que pasó ayer. O a lo mejor el famoso tema de ganamos un partido y ganamos 300.000, ¿verdad? Ahí pues está el tema. ¿Cuándo? 115. Bueno, 115 igual, es mucho. Es mucho. Es mucho. Acá contra Coquimbo y contra... A lo mejor por ese 115 ya puede gran parte refaccionar Feliciano Cáceres. Salir campeón por el acumulativo. Pero ni chicha ni limonada, muchachos. Yo no entiendo la proyección de algunos clubes y principalmente los entrenadores. En este caso Julio Cáceres para mí se equivocó. 13:02, dale. Julio Enciso al aire, habló con nosotros desde Inglaterra, jugador del Brighton. Tengo un poco de líquido en la rodilla, pero yo no tengo nada muscular, nada, así que gracias a Dios estoy bien. Nada más se me acumuló un poco de líquido porque venía acumulando muchos partidos y capaz la rodilla se inflamó un poco, pero nada, esta semana me va a ayudar mucho para bueno, tengo que bajar el líquido y luego para poder sumarme de nuevo con el plantel. Hoy ya mejoró bastante, ya bajó bastante ya el líquido de la rodilla también. Obviamente eso pasa, como me están diciendo ahí, que suele pasar. Pero bueno, ojalá pueda estar ya en el próximo partido, que obviamente es un partido que todo un jugador quiere jugar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos @Inverfin. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Todos los viernes tenés descuentos del 30% con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria y en todas las sucursales. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En este mes de abril, vení a sueñolar y renova tu descanso. Con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus Ferro Nisonos, te llevas una
cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres, living y muebles nacionales más. 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueñolar, sentí tus sueños. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbre. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Paga a través del POS Dinelco y gana premios increíbles por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con POS Dinelco. Te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosedinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR, doble cupón. Hacelo diferente con Dinelco. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas, sí, en todos los productos con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia a las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Bueno, Johnny. Mi querido Juan de Dios. A ver, ahora sí. Espérame un ratito ya que estamos mezclando las cosas. Hoy te estoy pasando un material. Luis Petengil en su propia cuenta. Nada se compara con la victoria, aunque sea en el último segundo del partido. Grande mi querido y la @CCP 1912 oficial y gigante el corazón de los fanáticos del Ciclón de Barrio Obrero, que anoche gritó para que se escuche hasta el cielo el gol del Pachi. Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero. Y él puso ahí también que llegó bien temprano a la cancha. Hizo toda una especie de historia. Cuando llega temprano, me gusta llegar temprano. Está activando mucho en las redes sociales, canta. Sí, últimamente canta mucho. Pone su movimiento cuando llega a la cancha, cómo vive el partido. Ah, mira vos. Sí. Bien, está usando está bien, las redes, está bien. Ese es el camino. Está ¿Sí? bien. De hecho, él lo usó mucho para candidatarse y postularse y empezar a ganar adeptos. ¿verdad? Muchos le piden que vuelva a la presidencia, dice acá alguien. Tenemos la clasificación en estos momentos con todos los resultados que tuvimos del Mundial de Clubes. Espérame un ratito. Johnny. Señor. Te escucho un poco bajo. A ver, ahí. Ahora sí. Ahí creo que sí. Ahí sí. ¿Cómo está mi querido Johnny? Bien, señor, bien. Bueno.
Ayer, Bruno, me tocó, en realidad anteayer, en la Conmebol, impresionante la audiencia de ABC Cardinal en este momento. Hay que decir palabra mayor actualmente de ABC Cardinal, Bruno. ¿En serio? Dirigentes, exfutbolistas. Realmente a mí me sorprende, no debería sorprenderme, pero me sorprende la reacción de la gente sobre el programa. ¿En serio? Mira vos, Sí, qué señor. bueno. ¿Qué te dicen, por ejemplo, Johnny? Por ejemplo, un dirigente me decía, te suelo escuchar, mira que soy un fanático del programa, escucho 11:30, estoy en el vehículo, escucho en el vehículo, o si bajo, escucho en el celular vía Twitter. Ah, mira vos. Y me destacaba, esto no lo invento yo, y hasta me cuesta decir, pero de repente uno dice, boludece, ¿no? Pero le gusta a la gente la reacción, el diálogo que permanentemente tenemos allí en la mesa. Yo, o sea que vía teléfono y ustedes allí en la mesa. O sea que te hablan de lo que pasa en el programa, no es que te dicen te escucho nomás. El famoso te habló, por ejemplo, sobre un hecho del programa, un comentario. Johnny está hablando, estuvo muy de acuerdo con tu postura, ¿verdad, Johnny? Sí, exactamente. Por eso él dice, me cuesta decir, dice. Pues no a mí, me agrandar a Johnny porque no. A mí sinceramente, a mí sinceramente me llamó la atención también, Johnny, el trato del hincha de Cero con Juanma la otra vez. Porque a todo lo que él le preguntaba, y era diferente, la gente salía rápido, todos le llamaban por su nombre. Sí. Y eso no es fácil de lograr, Mira que vos creas que es fácil, no es. Y entonces en muchas partes, y no solamente Cerro, Olimpia, le pasa a Gerardo, Guaraní, Libertad, es como que ya están todos individualizados. Un vínculo muy fuerte, ¿verdad? Quiero preguntarle a Johnny el caso Kaká. Kaká, jugador brasileño, evangélico, ¿cómo se dice evangelio? ¿Cómo se dice, Dani? Cristiano. Evangélico, ¿sí? Pero, a ver, hombre de familia, de fe, muy prolijo, cuidado, declaró su esposa, se separó y dice, la señora es tan perfecto, es lindo, tiene dinero, es famoso, es muy bueno. Me dio todo, dijo. No dijo. Me dio una buena familia. Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz. Algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí, dijo Karol Célico. Bueno, ¿y qué nos espera a nosotros los mortales, Johnny? Hay que parafrasear al a ver, Johnny. relator. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa? Rescatame ese relato hoy. Yo te dije como eso tiene que estar en nuestro archivo. ¿Qué le pasa al ser humano? Es del relator del interior. Federico. Ajá. No, porque esa vos no escuchaste todavía, Federico. El día que vos escuches. Kaká pues fue un... Kaká enloquecía a las chicas cuando salió él cuando sale primero San Pablo, después la selección de Brasil. Era el menino favorito de una familia muy rica de San Paulo, padre empresario. Nosotros tuvimos Recife en el hotel donde estaban ellos, y cuando entraba Kaká era las chicas de Recife se morían por él, poco antes que pase al Real Madrid, cuando nos ganaron 2-1 en la época del Tata Martino. Y vos lo mirás, era un tipo altísimo, número 10, la pucha. Sí. Un número 10 tan alto, con ese físico no existía. Y los dientes blancos. Y no era en la época que la gente se blanqueaba los dientes. Él tenía una sonrisa natural, de blanco, increíble. Y esa es la historia. Acá me dice, y era claro, tan perfecto, muy respetuoso, me dice, sí. La señora le deja. Y bueno, pero fíjate cómo es el tema. ¿Qué pasa con el ser humano? Ahí está Johnny, ¿qué pasa con el ser humano? Que la señora que acá le deja porque era muy perfecto. Pero algo faltaba. Y la señora Dani Alves vuelve con él, hermano. Entonces, ¿qué? Estamos hablando de... Es que es cierto. La señora Dani Alves vuelve con... ¿Le perdonó? ¿Volvió? Después de todo lo que hizo la carta, que ella le perdonó y bueno... O sea, que tenía que ser chico malo. ¿Y qué le pasa al ser humano? No, eso es más que chico malo. No. Eso es más que chico malo. No por lo de Dani. No por el tema... Eso ya es el extremo. No. Pero yo te doy un extremo justamente... Saquémoslo Dani Alves. Claro. No, pero concatenaste, si vos sos muy bonito,
bonito, es como que... Uniste demasiado. Separate de eso, ahí. no, de ninguna manera. No, de ninguna manera, no. Ustedes saben qué tipo de... ¿Qué tipo de valores morales tengo? Bad Boy tenés que ser con las mujeres. Bad Boy Blue. ¿Cómo? No trates de Es un grupo de música. Espera. ¿Qué, Johnny? No trates de entenderla. ¿Qué? No trates de entenderla. Con ese. No, ya está. Poneme, espera, ¿cuál es tu opinión sobre el caso Kaká? No, y también estoy anonadado. Yo investigaría, por ejemplo, Bruno, si la señora llevó dinero, si hubo repartida de Ya lo que le gusta. Mira, ¿qué investigaría si llevó dinero? Es que él es el que puso el Twitter en el grupo, Johnny. Porque es un Twitter, o sea, la declaración es muy escasa, de verdad, no ahonda. Habla nomás, Johnny, pero del tema. Muy linda la señora también, hay que decir. Sí, claro, sí. O sea, pero investigar en qué sentido, si ella se quedó con el 50%, pero Johnny, ¿cómo? Claro, porque Bruno, yo digo, bueno, tiene dinero el joven, ella se retira, o él se quedó en la bancarrota, o cómo están en la parte económica. No. Por ahí. No, él está económicamente, no, olvídate, Johnny, no, ese no es el problema. No, pero Cafú está en la bancarrota, ¿por qué no Kaká? No, Kaká no. No. Cafú no sé. Parece que va a terminar un semáforo. No. Pero no, Cafú es amigo de la FIFA. La FIFA se va. FIFA con mejor base, todos los eventos. Hace poco donde ve algo está Cafú, ¿verdad? Estaba por acá. Pero Kaká tiene. O sea, tu primera hipótesis cae. Te digo, Kaká económicamente está recontra bien. O sea, ese no es el problema. Vamos a la segunda hipótesis, señor investigador. Bueno, ahí refuérzalo de él. Porque eso es lo que te quiere decir, ¿verdad, Johnny? Pero la señora, la mujer en cuestión, la esposa de Kaká, que le deja a Kaká, dice, yo no era feliz, pero no, la felicidad no pasa por el dinero, pasa lo mejor porque vos tengas un esposo bello, lindo, famoso. Uno sabe entre cuatro paredes. Cuando ella dice, algo faltaba. Acá llega de la iglesia, porque él es hombre de iglesia, se saca la ropa, se baña, va y agarra la Biblia, y la señora, no sé, quiere ir a trotar, ir a la piscina, y el amigo Kaká no le da eso, ¿no? Y después viene, ella se acuesta, duerme Kaká hasta las 5 de la mañana y no cumple como tiene que cumplir. No, por eso. El amigo Kaká no cumple. Bueno, ya pero ya está, cerramos acá, Johnny. Más claro, dejamos acá, sacame todo y esto ya para fin de año. Entra, Egan, necesito superar este momento. Por favor, dale. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. En PEN Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casianov para hacer tu test drive. Insecticidas en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder
olor residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Con el sello de garantía Base. Llegó Vale Otra de Pilsen. Casa Promos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Para cerrar el circuito, bueno, primero decirle a los más chicos, porque 2007 ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Que acá cuando ya estaba Messi y Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro, 2007. Ya estaban los dos brillando, los que después se acapararon todo. Segundo, que él termina en Orlando Magic su carrera en Estados Unidos. Y acá lo último que estoy leyendo de él, que se volvió maratonista. No deja el deporte todavía, se volvió maratonista. Tuvo una destacada actuación en el maratón de Berlín. Ricardo Isexson dos Santos Leite. Entonces se volvió maratonista ahí. Publica cosas en su cuenta de Twitter. En su nueva condición. Confirma más o menos la teoría de Johnny. Miran, qué inteligente. No deja el deporte. Dijo, a las 5 de la mañana se levanta a lo mejor. Fabio no dijo lo que dijo Ancelotti por él, ¿verdad? Cuando dirigía Milan, cuando llegó. No, ¿Qué dijo? Sí, Ancelotti cuenta la historia que cuando llegó decía que hemos fichado, le decía Galliani, ¿verdad? Que era el ejecutivo del club Milan, ¿verdad? Y ¿Dónde está el futbolista? ¿Qué tipo de jugador trajimos? Porque parecía un estudiante universitario, decía, cuando lo vio por primera vez. Porque viste que alto, anteojos. Y bien puesto siempre. Dudaba si iba a jugar bien al fútbol, pero en la primera práctica ya sí. Se notó, decía Ancelotti, hoy técnico. Wilson estaba investigando, ¿eh? A ver, ¿qué dice? 2014 se separaron. ¿Cómo? 2014 se separaron. Un mes después volvieron. Se divorciaron en el 2015 y Kaká se casó con otra mujer en el 2019. ¿Viste? No es tan así como la cuenta. Tampoco, entonces no es tampoco, no. No vamos a hacer... Te sugiero Barry White para este tipo de bloque, mi querido, hoy. Ya está, dejemos acá. Johnny. Y el último de Wilson. Ahí está contundente lo de Wilson. ¿Qué pasó? Ahora está casada con un playboy. Ya está. Dice. ¿Quién? La mujer. Con un playboy, dice Wilson en su... Y playboy no es el tipo que vive de noche, que tiene 20 autos, la mejor pinta, ¿verdad? Eso es playboy. Sí. Un término muy de antes. Y no son aquellos los que hacen espectáculos ahora dice que está... No. La que estuvo casada con Kaká, se casó con un playboy ahora. Esos son strippers. Claro. No, playboy es un tipo de guita que vive de noche, que tiene los mejores autos. Acá dice, Eduardo Scarpa, hijo de un magnate brasileño. Pero la ex señora de Kaká, no la que le dejó ahora. Sí, la ex señora. ¿Se entiende, verdad? Sí. No, la que le dejó. No, la primera señora, Johnny, de Kaká. Eso yo entendí de lo que vos leíste, Fabio. A ver, para mí ahora la foto. Él está bien casado. Ya está, se casó con otra. Para mí el que está en la foto del Playboy, Johnny, ¿verdad? El Scarpa. La ruptura es vieja, dice Wilson. O sea, esa es la que habló Federico, en su momento de la ruptura. Te faltó una frasecita para definir todo el Playboy. Dijiste perfectamente. Sí. Pero una parte dice, cierra en el diccionario, sexualmente promiscua. Promiscuo. Sí, por persona, sí. Acá un reconocido Playboy. Sí. Acá un reconocido Playboy que andaba con Mercedes capotable y en su momento tenía la pinta y anduvo con muchas mujeres. Y sí. Ese era el prototipo porque se sacó mucho pues de 007. No era tan... No. Brasil no es Playboy, pues es el que tiene demasiado dinero. No, tenía en su época, tenía. Yo sé por qué te digo. ¿Sí? Sí. Es que yo no salía la noche, hermano. Era como Kaká. Una cuestión de... O sea, él es el primo de mi mamá. ¿En serio? Primo de sangre, sí. Chávez. Sí. Entonces conozco la historia. Muy bien. De una familia muy tradicional. Después... Caracol. Sí. Caracol era su... Bueno, Johnny. Volvamos a lo serio, hermano querido. Sí. ¿Qué pasa, Federico? Y no hablamos todavía del jugador que el pueblo pedía que juegue. Mira ¿viste cómo está Olimpia? No ¿Viste puede cómo está haber un Olimpia? programa deportivo en el mundo como este. Tan inclusivo. Sí. Tan inclusivo. Inclusivo, bien lo dijiste, bien. Sí. Johnny. Señor. Chan, el que se mantuvo muy... No, él no. Ajeno a todo. No.
Yo de la declaración, ¿verdad? ¿Dónde declaró la...? Y te digo que No, una pero, cosa pero podría opinar con el señor Chala. diario Está o dudando, está correo dudando. y a Bengala, no sé Está- una cosa. está ¿no? dudando. Sí. No, me No, va a vamos. Johnny, vamos a Olimpia, hermano, porque a mí me dicen que hay uno que pierde su puesto y hay otro que el aclamado por todos, prensa y afición va a jugar. Sí, en esta última movilización que arrancó a las 10, porque Olimpia está por viajar en 5 minutos, parte la delegación con destino al este del país. Esta mañana Martín Palermo probó con algunas figuras como lateral derecho. Finalmente es el joven Olmedo, César Olmedo, es el que queda con el puesto de lateral derecho, pierde esa condición de titular Carlos Espínola. ¿Olmedo cuántos años tiene? Olmedo tiene 21. Ah, no, es por el Sub-19 que va a jugar. No. En su 19 continúa Aaron Páez. Que jugó muy bien la otra vez, dicho sea de paso. Sí, va a continuar en el equipo titular. De hecho, Olimpia con él sumó 84 minutos desde que está este reglamento. Me parece que es uno de los pocos Johnny, jugadores que pero ha sumado muchísimo. Olimpia no sumó más porque el chico que entró de Gremio también es el sub-19 o él no es. No, él ya pasó la edad. Ah, ok. ¿Quién no era? Sí, porque él entró en la recta final también. ¿Cierto? Entonces, Aaron Páez va a continuar en ese puesto y el cotejo contra Tacuarel va a tener a Ramón Martínez en la banca de expectativa y Carlos Arrúa, repito, en esta última movilización que ha culminado después del almuerzo y el viaje con destino al este del país. Martín Palermo lo puso en el 11, veremos si lo mantiene mañana en el encuentro contra Tacuarel. Sacando limpio, Gastón Olveira va a atajar lateral por la zona derecha. César Olmedo, hay que decir, no es lateral de oficio, él es extremo, puede jugar como delantero, como volante por derecha, pero con Francisco Arce ha jugado como lateral por el sector derecho y está para arrancar mañana. Los centrales, Hugo Benítez, Capazo está totalmente recuperado, inclusive en algún momento de la práctica lo puso a Capazo con Saúl y lo abrió a Hugo Benítez como lateral por la zona derecha, pero va a jugar por el medio junto a Saúl Salcedo. Facundo Zavala, el sector izquierdo a su cargo. En medio campo, Marcos Gómez, Fernando Cardoso y Carlos Arrúa. Derlis González, Lucas Prato y Aaron Páez. Perfecto. Arrúa. Repetime por el medio campo de Olimpia para mañana. Sí. Fernando Cardoso, Marcos Gómez y Carlos Arrúa. Ahí está. Bien ofensivo el equipo ahora. Y es el equipo que nosotros acá armamos en las mesas. Claro. Con todo, lo digo humildemente, no es que le esté diciendo que... Me acuerdo, Bruno, hablamos acá, la audiencia es testigo, ahora dijimos que le ponga Rúa y 2 delanteros. Así es. Y al final va a jugar con 3. Va a jugar con 3 al final. O sea, estamos hablando más 3 delanteros en realidad. Ultra o sea, ofensivo. es más Derlis es Prato y Aaron. O sea, Aaron y ustedes dicen Aaron. Vamos a ponernos de acuerdo, muchachos. ¿Cómo hacemos? No puede las dos formas, se dice. Aaron. Sí. Porque si A tiene la segunda, debería llevar No, tilde. él habla por el tema de acentuar, ¿verdad? Bueno, está bien. Aaron Páez. Ultra ofensivo el equipo, que es lo que corresponde, lo que estaba buscando Palermo. O sea, es lo que decíamos que tenía que hacer. Aparte del crédito, hermano, con Palermo. No, a mí por lo menos el crédito ustedes estaban hablando recién de dimensionarlo de la Sudamericana, pero el partido de mañana, Olimpia no gana y se va, o sea, definitivamente ya, chao campeonato y a mirarlo con otro ojo a Palermo, porque yo no creo que el hincha de Olimpia esté tan satisfecho con lo que está haciendo Palermo hasta ahora. No utilice ni siquiera la palabra tan. Yo no creo que esté satisfecho, no está satisfecho. No, está caliente. Es más, fue cuestionado después. ¿Cómo? Que yo te puedo hablar con propiedad porque me voy a la cancha y le hablo con la gente y me habla la gente y me voy al mercado, me voy a la calle y me dice, ¿qué es lo que pasa, Bruno, con Olimpia? Y están en el momento del mercado. Yo ayer me fui al mercado, Ariel. Ayer me fui al mercado. ¿Querés que te describa cómo está? Vos ni idea tenés. Yo conozco muy bien el mercado. Yo sé a comprar cosas de ahí.
Dame dos galerías. Nombre, dos galerías del Mercado 4. Ahora, cállense mucho. Pero yo no me voy a la galería, yo me voy a los pasilleros a comprar a los meseros. No, te doy Eso una. ya es muy chuchi. No, no, no. Eso ya es muy Dos chuchi. te doy. San Miguel fácil. San Miguel. San Miguel es medio... La nunca bien ponderada. Galería. Con los celulares y con... Sí. ¿Te fuiste a San Miguel? La nunca No, espera. Bonanza. No. Galería Bonanza. Yo no me voy. No, aclaro. a los Yo una vez me fui, Vos pues subís, no, vos pero... Espera, voy a aclarar, Federico. Claro, no, yo estoy contando, Ariel, Déjame aclarar, Federico. pero no, quiero contar nomás a la gente que una vez me fui con Ricardo Mendoza, colega de la Galería San Miguel, y parecía que estábamos llegando a ver al Chapo Guzmán, hermano. Porque fuera broma, porque uno le pegaba un silbido allá, aparecía otro y decía, vení por acá, y era una cosa, creo que se desmanteló ya eso, ¿no? No, sigue vigente. Es más, te voy a contar Es una ahora. vergüenza. Ahora, ¿cómo está Sí. Federico? No, Yo me bajé mal. y caminé, papá. Yo me bajé y caminé. Viste que está ¿cómo se llama? Eusebio Ayala, vos te vas. Y termina. ¿Qué tal Aquino? La General bifurcación. Aquino. Bueno, y te voy a describir. A la mano izquierda, General Aquino, está la venta de chanchito, alcancía, herea. Vos girás a la derecha y están esas parrilladas ahí, espectacular, que vos te sentás y comes el chancho ahí, pero te saca de la ¿cómo te voy a decir? Eso ingresando un poquito ya. Sí, a la derecha. entrando a la derecha, 50 sí, metros. al comenzar así. 50 metros. Bueno, ahí comienza la Ya me fui a comer ahí costeleta más de una costeleta de vez. cerdo, chancho, Sí, morcilla, Sí. chorizo, asado, herea. Ahí te sirve, en el momento, Cierto. Federico. De la plancha, color. De la plancha, Sí, gracias. Ahí señor. de la plancha te saca. Vos te sentás ahí. No me cuentes, ¿sabes qué, Bruno? Mira la cara de Dani. Espera. Yo viví, ¿sabes qué? ¿Y en 15 qué años, y cambió? para mí era el patio de mi casa y al mercado. Me imagino que para Dani igual también lo mismo. Bueno. Contar a la audiencia, Messi, ahí la plancha y... Bueno, espera. A toda hora, hermano. No, ahora, Sí. y bajás un poco más. Empieza el tema de la venta de... ¿cómo se llama? Estos sobres de remedios, Paseo de los Yuyos. Es de Paseo de los los Yuyos, Yuyos, sí. Pero ahora Pasó los yuyos, yo estaba sentado ahí, vino el tipo y me dijo, Hasebul, ahí famoso, fuimos a hacer el programa ahí, Paseo de los Yuyos, siempre hablando petirosi, ¿verdad? Petirosi siempre, entrando. Ella también ha sido, después te va a la ahora, parte Federico, donde la señora venden vaqueros y te dicen, mi rey, vení a probar de tu vaquero, te dicen, mi rey, sigue todavía eso vigente, Claro, el sí, mi rey, sí, no. sigue todavía. Patrón. Claro. ¿Qué busca, patrón? No, Sí. y ¿sabes qué? Me sorprendió lo de San Miguel, porque vos entras, pero ahora ya no es que vos tenés que ingresar. Ahora sobre la calle ahí, sobre General Aquino, los perros ya colocaron no es sobre General Aquino, la paralela a General Aquino, la que sube, ¿cuál es? Y De la Petirosi- comida china. Petirosi ya es. De la comida china. No, la de comida china es otra que Espera, es República Francesa. Ah, la- Bueno, Bruno, o sea, Mayor Fleita. Mayor es la Fleita que sería. sube. Sí. Mayor Fleita sería. Bueno, algo escúchame. también conoce. Bueno, ya sé que sabes, Claro. No, ya sé, no, pero vos me decís, Vos tenés tu escúchame, local ahí, no querés escúchame. contar nomás, espera. No, no es eso. eh, Si vos tenías problemas de autoestima, varón, tenía que pasar nomás ahí, en la época donde vendían cassette. ¿Sabes cómo ahí la vendedora? Por favor, por eso, a la audiencia. ¿no? Espera, Mi rey espera, siempre. espera, yo Así estaba mismo, yo lo describiendo- acabo de decir, Espera, hermano. déjenme completar. Yo describí Aquino, General Aquino. Aquí no el que baja. O el que baja. Yo te digo, Restaurant Paraíso. Vos llegás a la esquina y vos bajás y está la empanada esta, ¿cómo se llama? Estamos mezclando porque... No, estoy mezclando, No, es Federico. General Aquino, Esa calle- es Bruno. Paraíso ni allá, No, ¿verdad? Paraíso, Sí, donde vive nuestro querido amiguito Francisco. Paraíso. sí. Vos llegás a la esquina, ¿verdad? Y tenés que subir para irte al Mercado 4. Esa calle, ¿cómo se llama? Ese Mayor Fleita. Mayor Fleita, bueno, Mayor Fleita, y después están las empanadas. Mingo, empanadas Mingo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Bueno, vos te vas, empezás a subir ese, hermano querido. Y ahora, ¿sabes qué ya pusieron? Al lado de la vereda y sobre la vereda. Ya tienen ese celular, reparación, cambio de Sí. chip, te borramos tu memoria, te hace... No, Lambrena, Se venden por poco no te dice, ¿sabes cargador, todo. qué? Venite, hacemos un Ariel 2, por ejemplo. O te hacemos tu clon. Y vos sabés, era impresionante el movimiento. Yo me fui después de las 2 de la tarde
y subí un poco más y después el humo espectacular y después ya está vos chocás ya por una de las tiendas, ¿verdad? Creo que es Bonanza esa, ¿verdad? Sí, sí. La galería, Bonanza, claro, la galería claro, Bonanza. Galería Bonanza. Y ahí entra, hermano querido, y yo le dije a mi hija, le dije, te voy a tirar un día en el mercado acá para que vos hagas todo el recorrido sola. ¿Qué? Me dijo. Cuando seas más grande, te vas a sentar acá a comer y acá vas, y se rió. Y esa fue mi experiencia de mercado, hermano. Ayer estuve allí. Bien. Ahí estuve. Pero o sea, bueno, también no es muy difícil llevar a las nenas. Yo me voy más hacia Rodríguez Francia porque me voy a la zona de los cotillones y eso, ¿verdad? Pero siempre están, como dicen, los pasillos. Hay cosas, voy a entrar a los pasillos y hay cosas. Por ejemplo, la última que tomé con mi señora mosto fue en un pasillo. Un calor así, vendía moto, qué rico estaba. Y debe ser sobre Batilana. ¿Sabes qué faltó el vos sabés comentario? Qué rico, ¿eh? No voy a decir de quién. ¿Eh? Que le dijo a mi hija, esto que lo que vos te vas a comprar en el shopping acá sale más barato, le dijo. Sí, muchas cosas. Y después hay otro lugar, Bruno, en Perú, a una cuadra de Petirosi, donde las cervezas están más baratas y las importadas también. Ese dato, un buen dato, buen dato. Perú, a una cuadra de Petirosi. Yendo de acá sobre Herrera derecha. Perú entre Petirosi. Si vos te vas de acá, exactamente. Hacia Teniente Fariña. El interés. Hacia Teniente Fariña. Lo que contás, ese es el equivalente. No, ese es el equivalente de lo que pasaba acá en Garibaldi. Así mismo. Pero hay un problema, Federico. Pero hay un problema, Federico. Yo también me iba acá a la Rosarina, que tiene 50 años la Rosarina, que todavía está en Garibaldi. Pero encontré este lugar que es más cercano, donde voy a agarrar y ya le pedí. Yo no me ubico. Acá te vas. Anda por Petirosi acá. Perú. Anda por Petirosi, sí. Hasta Perú, semáforo. Hasta Perú, semáforo. Mi papá y mi mamá, los dos me hablan al mismo tiempo. Es que emocionó por el tema. Si yo decía que el repelente costaba más barato, sí. Los pañales costaban más baratos, no. Acá entonces, llega a Petirosi. Yo salgo acá, explícame como una criatura de 8 años. Yo salgo Herrera, sí. Derecho, agarra Petirosi. Sí. Está el Sanatorio Adventista y antes del semáforo, ¿verdad? Sí. Semáforo, doblas a la derecha y la mano del frente, una cuadra a la derecha y la mano del frente. Tiene 3 locales uno al lado del otro, donde incluso vos le decís, dame 24 ahí, te trae, al toque te trae. Lo único que no aceptan débito automático. Pero ¿sabes qué es el problema? Lleva El efectivo. estacionamiento. Entonces hay que hacer vos haces doble y por eso te digo que te trae porque tú te trae. ¿Sabes qué es la mejor manera para buscar bien? Ir el pick-up le llaman a eso, pick-up. O sea, ya ahí pero yo sugeriría ir entre dos. Entonces nos turnamos, uno se va a comprar todo lo que quiere. Por ejemplo, la holandesa verde, Ariel. La holandesa verde está 20.000 menos la 24. Wow, no. Y no son vencidas. Y después está el sabor del encuentro, que es muy rica, la de medio litro, a buen precio, 24 latas. El sabor del encuentro de la albiceleste. Sí. Propongo Ariel y Federico. No. Ese es jodido, Bruno. Vamos a entrar a Capital. Tiene que amanecer todo ahí. No, pero vamos a ponernos 2 muñecos que van a atender ahí. ¿No? Complicado. Entra de Gary, vamos a Johnny. Para cerrar informe de Olimpia, hermano. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un
neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Saludos, dice el querido Ramiro Ayala. Te estamos escuchando con un asado, con el equipo Dimo Cabal. Un asado ahora mismo, bien, hermano querido. Qué bárbaro. Yo quiero enviar un saludo también, Bruno, ya que ¿cómo no? la agenda Por cuando favor. se pueda. Gorosito a San Lorenzo, dice. Zócalo de ESPN ahora. Puede ser. Qué suerte tiene este tipo. O sea, vos sabés, Pero él es de San Lorenzo. Sí, Tiene no, yo mucha sé, pero identificación. vende humo a la gran flauta. Decime. Un saludo para los muchachos, a los jugadores, comisión directiva, público, del Capitán Vallejo de Atirá. Del ascenso subió a la primera división. Así es que me vino ¿Tenemos algunas acciones ahí? No tenemos nada. Simplemente que querían Ya. que se les destaque un poquito en esta radio tan escuchada y que tiene mucha repercusión en la zona del Cerro Caballo. Así es que cumplo con ellos. Repetimos, por favor, Ariel. Felicitaciones a los componentes del plantel del Capitán Vallejos del ascenso de Atirá. Subieron a la primera división este fin de semana. Y querían que se le destaque un poquito en esta radio que también es muy pero muy escuchada en la zona del Cerro Caballo. Qué bien, muchas felicidades a los muchachos. Entonces, Johnny, probá el equipo de Olimpia para jugar mañana en Ciudad del Este ante... ¿Te acuerdas, verdad? ¿Te acuerdas? 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. A las 18 el equipo de Martín Palermo va a enfrentar al que fuera su compañero. En Boca hablamos de Aldo Bobadilla. En el arco, Gastón Olveira, lateral derecho César Olmedo, los centrales Hugo Benítez, Saúl Salcedo y lateral por el sector izquierdo Facundo Zavala. El medio campo, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Carlos Arrúa, extremo por derecha, Lucas Prato, por el sector izquierdo, Derlis González y como centro delantero Aaron Páez, para lo que será el partido de mañana ante el equipo de Barrio Jara. 30.000 guaraníes, sur, norte, gradería 30.000, platea 60.000, preferencia 90.000 guaraníes, al igual que la gente de Tacuarí. Puntos de venta en el este, en el complejo nocturno, en este caso Kilkenny, y también en el Lago Shopping, para que el hincha de Olimpia pueda tener la posibilidad de comprar su entrada o entradas para lo que será el partido de mañana. Hoy presencia de Martín Palermo, de Lucas Prato, también de Fernando Cardoso, Julio Salcedo y de Gastón Olveira, en un local céntrico allí en Kilkenny. El hincha de Olimpia tendrá la posibilidad de compartir con estos jugadores. Gracias, Johnny. Un abrazo. Adiós. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya hay unos tragos. En Arete encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes, donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení, donde da gusto comprar. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. El gusto de estar en contacto con la licenciada Viviana Miranda, gerente de marketing de Migone. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, Un gusto.
Bien, contanos novedades importantes y una jornada de vacunación que la gente tiene que apuntar, anotar en agenda ya, porque es muy importante el tema de la influenza. Así mismo, tal cual, Bruno, te comento que nosotros desde Migones, específicamente de la clínica Villamorra, nos sumamos a la jornada de vacunación nacional, que es una vacunación gratuita contra la influenza del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces nosotros nos estamos sumando a la campaña del Ministerio para poder realizar esta vacunación, esta jornada de vacunación contra la influenza. Pregunto, ¿no aplica COVID? Porque el Ministerio de Salud estaba vacunando, acá vino la gente del Ministerio de Salud y nos vacunamos de COVID e influenza ya al mismo tiempo. Acá estamos hablando de influenza. Así mismo, Bruno. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, específicamente el sábado, mañana, para hacerlo más precisa, realizando la jornada de vacunación contra la influenza. Si bien contamos con las vacunas, con las dosis del COVID, la jornada específica de mañana, que va a ser realizada a cabo de 9 a 15 horas en la clínica Villamorra, va a ser sobre la vacuna contra la influenza. Perfecto. ¿Es mañana en el Migone Villamorra? ¿A partir de qué hora y hasta qué hora? De 9 a 15 horas. Hay que aclarar también, Bruno, porque muchas veces consultan y en realidad es para toda la comunidad, para niños, perfecto, adolescentes y personas adultas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta nada más las indicaciones médicas, que tiene que ser a partir de niños de 6 meses. La persona que va a acudir a la jornada de vacunación no tiene que estar con fiebre, con síntomas de fiebre, y en todo caso lo que se estila de la parte médica es que bueno, que cuando ya le pase la fiebre, cuando no tenga un cuadro gripal, asista para vacunarse contra la influenza, para tener en cuenta esas informaciones. Licenciada, importante precisión, muchísimas gracias, éxitos en esta jornada de vacunación de El Migone, a partir de mañana, entonces, sábado, desde las 9 de la mañana. Muy amable, éxito siempre, gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Licenciada Viviana Miranda, gerente de marketing de Migone. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón, a todos les gusta. Le preguntaron a Xavi, técnico del Barcelona, sobre lo que dijo el Mono Burgos, sobre sus dichos con respecto al caso Yamal, el joven futbolista del Barcelona. Y su respuesta fue: es repugnante y condenable. Yamal está bien, está tranquilo. Qué fuerte, ¿eh? Y con respecto al Mundial de Clubes que se viene para la próxima temporada, hay que decir que Olimpia conserva ese lugar todavía de clasificación con 57 puntos, y los que están al acecho, Nacional de Uruguay, por ejemplo, que tiene 46, que está a 11 de Olimpia, perdió su partido contra River, no sumó. Y sí sumó Independiente del Valle, que ya llega a 45 puntos, se puso a 12 de Olimpia Independiente del Valle. Cerro Porteño, con su victoria ante Alianza Lima, llegó a 43 puntos entre los equipos que están ahí peleando la clasificación. Veo, mi querido Fabio, en Impacto Deportivo, dice: gracias por ayudarme a cumplir mis sueños en el club. Emotivo mensaje de Adam Vareiro. Se despidió de su técnico Insúa en San Lorenzo. Y no tiene técnico todavía San Lorenzo. ¿Qué más para cerrar? San Lorenzo. Bueno, con respecto a lo que dejó la Copa Libertadores y también la Sudamericana, los últimos resultados de ayer: Bolívar le ganó 3-2 a Millonarios. Liga de Quito, con Alex Arce, que tuvo sus oportunidades, dio el pase goles. Sí, le ganó a Botafogo 1-0. En Botafogo jugaron Gatito y también Oscar Romero. En Palmeiras, Gustavo Gómez para ganar a Liverpool 3-1. Salió lesionado tempraneramente Miguel Zamudio en el equipo del Liverpool de Uruguay. Y la victoria de River sobre Nacional de Uruguay 2-0. En este compromiso que se jugó en el Monumental. Lo que tiene que ver con Sudamericana, los últimos resultados: Cuyabá le ganó a visitante a Metropolitanos de Venezuela 2-0, Lanús le ganó al Deportivo Garcilaso 2-1, Coquimbo, ya como decíamos, le ganó a Luqueño 1-0, y Cruzeiro empató 3-3 con Alianza Petrolera de Colombia. Estaba 3-0 ganando Cruzeiro, terminó empatando el equipo cafetero 3-3. Los resultados que se dieron ayer en Copa Sudamericana.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llévase de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa Mi Cooperativa para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. 13ª fecha del torneo Apertura con 2 partidos el día de hoy. Guaraní va a recibir a Sol de América 18 horas en Dos Bocas, arbitraje de Derris López. En el bar estará Fernando López. Después el partido de segundo turno hoy 20-30 horas Trinidense 2 de mayo. Partido que va a dirigir Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Derlis Benítez. Trinidense 2 de mayo, el partido de segundo turno para el día de hoy. Y atención que la intermedia también tiene su segunda fecha, que arranca hoy con 2 buenos partidos. 17-15, Encarnación recibe en el Villa Alegre al 3 de febrero de Ciudad del Este. Y a las 19:30, otro buen partido. Guaireña en el Parque del Guairá va a recibir a San Lorenzo, los primeros 2 partidos de la segunda fecha de la división intermedia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. A tener en cuenta, vía en reparaciones en la zona de la autopista Silvio Petirosi, justamente frente al aeropuerto. Hay un inconveniente con el tráfico porque se está reparando una de las vías, entonces ahí tenemos un congestionamiento importante de vehículos. No te olvides, recarga tu tanque de combustible en Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje
salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Gracias. Juanma, te amo, Juanma. ¡Vamos, Cerro! Probable equipo de Cerro para el domingo y se opera Bruno Valdés en Buenos Aires. Juanma, tenemos el un lunes minuto. con el doctor Batista. Juanma, ¿cómo te va? Sí, con el doctor Batista, que recordando que Bruno Valdés es jugador de Boca, Bruno, si bien está en Cerro, él está a préstamo, por eso él va hasta Argentina para someterse a la cirugía luego de la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Va a someterse a esa operación la semana que viene. Cerro entrena hoy a las 18. Ayer mucha recuperación por parte del plantel de Cerro Porteño, que enfrenta el domingo en la Nueva Olla un partido correspondiente a la fecha 13 del torneo Apertura. Habrá que ver, Manolo Jiménez seguramente va a ir mechando ya algunos jugadores por la seguidilla de partidos. Jan Fernández, hay que verlo de lateral derecho, Alan Benítez, si repite, lo hace Víctor Cabañas, junto con Eduardo Brock, la presencia allí de Javier Báez, Santiago Arzamendia, en el medio campo los volantes, y ahí va a poner los tres volantes de siempre, con Jorge Morel, Piri Damota y Fabricio Peralta. Cecilio Domínguez e Iturro me parecen inamovibles, y la presencia de Diego Churín, la probable alineación de Cerro Porteño. Gracias, Juanma, un abrazo. Julio Enciso habló en exclusiva hoy para ABC Cardinal, contó sobre su lesión, su momento en el Brighton, habló del tema selección paraguaya y otros temas más. Tengo un poco de líquido en la rodilla, pero yo no tengo nada muscular, nada, así que gracias a Dios estoy bien. Nada más se me acumuló un poco de líquido porque venía acumulando muchos partidos y capaz la rodilla se inflamó un poco, pero nada, esta semana me va a ayudar mucho para cuando tengo que bajar el líquido y luego para poder sumarme de nuevo con el plantel. A uno le da un poco de pena porque la verdad que yo me estoy cuidando bastante, estoy entrenando el doble para no tener esas cositas. Quiero volver a estar bien, quiero volver a estar a par de mis compañeros porque no es fácil acá en la Premier League, no es fácil. Tenemos muchos jugadores que están a un nivel increíble y la verdad que yo también quiero estar a par de ellos y por eso me estoy entrenando full, estoy intentando siempre dar mi 100%. Para obviamente pensar en la selección también, y cuando dicen cosas que no son adecuadas a uno le pone un poco triste. A mí, por ejemplo, yo soy joven y yo no suelo mirar tanto las redes, pero mi familia sí, y me mandan muchas veces porque se ponen tristes y también a uno le pone un poco bajón eso, pero bueno, es importante también, como te digo, aclararlo y nada, yo estoy tranquilo, estoy entrando bien. Hoy ya mejoró bastante, ya bajó bastante ya el líquido de la rodilla también. Obviamente eso pasa, como me están diciendo ahí, que suele pasar. Pero bueno, ojalá pueda estar ya en el próximo partido, que obviamente es un partido que todo un jugador quiere jugar. Partido con el City, ¿vos te apuntás para eso? ¿Crees que es un tiempo muy prematuro en cuanto a la recuperación? Sí, la verdad que obviamente yo voy a querer jugar, como todo un jugador quiere jugar todos los partidos. Obviamente después del partido del Arsenal, la verdad que me sentí muy bien. Obviamente me falta jugar partido, el ritmo de los partidos. Eso únicamente voy a conseguirlo jugando cada partido. Así que la verdad me sentí muy bien después del Arsenal y obviamente voy a querer llegar a cualquier partido para estar disponible, obviamente, a ayudar a mi equipo.
No, la verdad que todavía no, con el club no hablé. La verdad que primero yo quiero ir paso a paso. Ahora tengo este inconveniente y luego, no sé, que yo quisiera estar en la Copa América y luego obviamente pensar en que si el profe me llama o necesita de mí, la verdad que yo para la selección estoy disponible, ahí abierto. ¿Pero llegaste a hablar con la gente de Brighton? No, la verdad que todavía no, con el club no hablé con ellos porque estamos en competencia, seguro depende también de cómo lo lleven la selección, también seguramente van a tener conversaciones. Yo lo conozco ya, pero eso es cuestión de hablar, es cuestión de tener una reunión, de conversar y luego ver a qué llegamos. Obviamente a mí me gustaría estar aquí, no estar en las selecciones. Cardinal AM 730 presentó